belleza. Mire esta belleza de niñas, la pureza y el hermoso florecer de una vida formada y guiada por la mano de Dios. Así como estas niñas, Albita, traen estas flores, ellas muestran la inocencia, ellas muestran la pureza, la belleza, la hermosura. Demos un aplauso a Dios por estas hermosas fuertes aplausos, niñas. por favor, fuertes aplausos para estas preciosas niñas y para todos aquellos niños y niñas que han estado realizando los ingresos especiales. Ellos, pastor, le comento que sí, han tenido ensayos, fuertes. se han preparado para hoy dar lo mejor de lo mejor. Claro que sí. Y la fiesta hasta ahora está comenzando. Y hoy celebramos la vida, la familia y los sueños. Así es que en breves segundos estará entrando nuestra quinceañera llamada. No la escuchamos. ¿Cómo se llama nuestra quinceañera? A ver, mujeres, ¿cómo se llama la quinceañera, la niña, la princesa esta tarde? ¿Cómo se llama? A ver, hombres, ¿cómo se llama? Pero antes de eso vamos a invitar a nuestra mini quinceañera, Albita. Así es. Ese trance, ¿no? Esa transición de niña a una adolescente. Estamos en ese proceso y también es una preciosa niña que se ha preparado para hoy realizar un ingreso muy especial. Por lo tanto, llamamos a Amy Valdés Herrera. Por favor, fuerte aplauso, fuerte aplauso. Nuestra mini quinceañera Amy Valdés está entrando esta tarde. Recordamos con el ingreso de Amy la infancia de Giselle, su inocencia y el amor con el que fue formada. La palabra del Señor en Marcos capítulo 10 versículo 14 dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Gracias a todos ustedes por compartir esta tarde tan hermosa y tan esperada. Albita, 15 años. 15 años de camino, 15 años de perseverancia, 15 años de sabiduría. Ajá. 15 años de estar de acuerdo, papá y mamá. Así es. Para que hoy podamos tener este tiempo especial y celebrar sus 15 años de vida. Y algo importante, Albita, que usted y yo y estas familias preciosas están celebrando 15 años de ejemplo y de testimonio para la gloria de Dios. Así es que pendientes, porque vamos a dar la entrada. Este es el momento principal. Este es el momento especial. ¿Será que ya están preparados, pastor? ¿Será que ya están preparados para recibir a la quinceañera? ¿Les preguntamos? Sé. Preguntemos. Vamos a preguntarle a las personas que están al fondo, allá, que nos están mirando como con ojos sospechosos. ¿Están listos? No los escuché. ¿Pero listos para qué? ¿Para la comida o para recibir a la quinceañera? No los escucho, pastor. ¿No la escuchaste, Albita? ¿No la los escuchaste? escuché. A ver. Otra vez, pregúntale a Albita. Y allá está el pastor Abelardo. El que más habla es el pastor Vamos Abelardo. A preguntarle otra vez a las mesas que están en este extremo. Y está el pastor Suki también. ¿Están listos para recibir a la quinceañera? Oh, parece que ya. Sí, solamente el pastor Suki fue el que gritó. De resto, nadie. ¿Listo? Y aquí en el centro, Albita, a ver si están listos. Pregúntales tú. Vamos a preguntarles ya. Por favor. Ojo, fuerte, para que el pastor escuche. Luego el pastor no escucha. Sí, ¿están listos para recibir a la quinceañera? Bueno, algo les falta. Entonces, ya sé que les falta, pastor. A ver, por favor. Les falta sacar su teléfono celular. Ah, claro, porque es el momento de la entrada. De la entrada triunfal de nuestra hermosa quinceañera, y para ello solicitamos a cada uno de los presentes colocarse sobre sus pies. Saquen sus celulares, porque ya mismo vamos a decir cuando entre esta hermosa quinceañera. Ahora es el momento esperado. Llega Giselle y nos colocamos
sobre nuestros pies para recibirle. Damos un fuerte aplauso y le damos la entrada a esta quinceañera. Es el momento. Una joven que desde niña ha servido al Señor, una adoradora que ha decidido que su vida suene siempre al compás de la voluntad de Dios. Recibámosla con un fuerte aplauso. Saque su cámara, grabe, saque sus mejores fotos, porque aquí está Giselle. Aquí está Giselle. Recibimos a Giselle Valdés Tazambay. Démosle aplauso por favor. Recibámosla con un fuerte aplauso. Así es, Giselle hace su entrada triunfal desde un hermoso corcel que está siendo dirigido por su chambelán, quien además se trata de su hermano Ariel Alexander Valdés Tazambay. Así es, Albita. Expresa su identidad, su elegancia, su dulzura y su gran amor hacia Dios. Todo el mundo puede sacar sus fotos, grabarle, y los que tengan las manos desocupadas, por favor, démosle el mejor aplauso, Aplausos para Giselle. Eso. Que suenen las palmas, que suenen los aplausos. Ella está haciendo un recorrido, Albita, está haciendo un recorrido. ¿Y qué está haciendo en ese recorrido, Albita? Cuéntenos, ¿qué hace en ese recorrido? Pastor, hoy Giselle hace su entrada con un vestido que no solo adorna su exterior, sino que expresa su identidad y elegancia en cada bordado y dulzura en cada perla rosada. Hoy Giselle, en cada vela que apaga, representa una etapa vivida. Cada flor recibida representa amor, enseñanza y bendiciones recibidas en su caminar. Por ello, Giselle hoy apaga velas y recoge flores. Fuertes los aplausos para Giselle. Así es. Ahí está nuestra quinceañera. Damos gracias a Dios por la vida de mi hermano Víctor, su esposa, y aún su hermano mayor, que ha dado testimonio para poderle guiar y dar ejemplo a esta quinceañera. Una mujer, una doncella que Dios ha levantado y ha formado, y llega a sus 15 años. Hizo un recorrido apagando las velas y va a recoger. ¿Qué va a recoger, Albita? Giselle ha recogido flores en su caminar. Wow. Flores que representan amor, representan dulzura. ¿Y a quién se las va a entregar, Albita? Así es, se las va a entregar a una mujer sabia, a una mujer valiente, a la mujer que a más de formar su vida, ha formado su corazón. En esta tarde especial, Giselle entrega estas flores a su madre como símbolo de gratitud por su amor, por su abnegado cuidado y formación. Ahí está Giselle entregando. Démosle un aplauso fuerte. Hoy entrega esas flores a su mami María Mercedes como símbolo de ¿qué? De gratitud por su amor y cuidado y su formación. Así es, pastor. Durante estos 15 años de vida de Giselle, en manos del alfarero, pastor. Algo importante que ellos han hecho, Albita, y es que han aplicado en su casa los principios de Dios. Amén, así es. Justamente por eso vemos en Giselle, aquellos que la conocemos, pastor, Sí. un sinnúmero de dones y talentos con las que el Señor le ha bendecido gracias a la formación sabia que ha recibido por parte de sus padres. Así es. Y vamos a tener una oración de apertura del evento.
Así es, pastor. Una vez recibido a cada uno de los invitados, vamos a poner este tiempo en manos del Señor y para ello llamamos al pastor Luis Gómez. El pastor Luis Gómez estará dirigiéndonos en oración en esta tarde. Recibimos al pastor Luis Gómez. Bueno, parece que no ha llegado nuestro pastor Luis Gómez, ¿cierto? Entonces vamos a invitar a nuestro pastor Abelardo, por favor. Vamos a darle un aplauso a Dios por la vida de mi pastor Abelardo, que ha estado trabajando arduamente aquí en Sacha, en la iglesia Joya Celestial. Por favor, démosle un aplauso, pero que sea fuerte a Dios, de gratitud. Usted ha sido formado, usted ha sido guiado con mensajes de Dios a través de nuestro pastor. Él nos va a estar haciendo una oración. Albita, dices tú algo muy importante, que es la oración. Así es, pastor. Hoy nuestro amado pastor Abelardo, el pastor de la iglesia evangélica bilingüe Joya Celestial, nos va a estar direccionando en oración para poder aperturar este hermoso programa. También hacemos extensivo el saludo a su esposa, la pastora Betsy, y a la familia pastoral en el lugar en donde se encuentren. Bienvenido, pastor. Amén. Queremos una vez más saludarle a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga muchísimo, y somos muy bendecidos el tener la oportunidad hoy de unirnos a la alegría, a la celebración, y por eso vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle: Señor, gracias. Ante todo, gracias. Gracias por la bendición que tenemos nosotros de poder estar juntos. Gracias por la alegría, gracias por los momentos hermosos como son estos. Gracias por Giselle, gracias por su hermano, su papá, su mamá, y gracias, Señor, por todas las personas que hoy están aquí. Queremos honrarte a través de este tiempo y dedicar este tiempo, Señor, más que todo para la gloria y la honra de tu nombre. Que puedas deleitarte, Señor, que puedas gozar en este tiempo, Señor, maravilloso, de todo lo que en este lugar se ha hecho, Señor. Sea para alegrar, sea para honrar, que suba delante de tu presencia como el perfume, Señor, que suba delante de su presencia como el incienso del atardecer. Gracias, porque estamos seguros que desde el principio hasta el fin vas a estar, Señor, guiando este tiempo, y que será finalmente un tiempo donde vamos a gozarnos y contar las maravillas que usted ha hecho para todos nosotros. Muchas gracias, nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que sea ese aplauso maravilloso para el Señor. Dios ha sido bueno. Yo digo amén, Albita. Dios ha sido bueno todo el tiempo y ha permitido este momento, y que nunca falta la bendición de Dios en nuestras casas y en nuestros hogares. Así es que vamos a invitar esta tarde a un tiempo de alabanza y de adoración. Así es, amado pastor. Pero antes del siguiente punto, pregunto: ¿cuántos dan gracias a Dios por este tiempo? No los escuché, Albita. Yo no sé si los escucharon por acá. Mira, Tal vez el micrófono, tal vez no. está bajito de volumen. Veamos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por este tiempo? Gloria a Dios, aleluya, Ahora pastor. sí. Ahora sí. Ahora sí. Es momento, pastor, es momento de ver el reflejo de una vida que ha estado bajo 15 años en la presencia de Dios. Y por ello hoy Giselle va a subir hasta este lugar junto a su hermano Ariel, quien la acompañará en el piano para entregar primeramente su adoración al Señor, como lo ha hecho desde niña, sirviendo fielmente en la casa de Dios con el don que Él ha puesto en sus manos. Antes que princesa de esta tarde, Giselle es hija de Dios y hoy desea rendir su alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores junto al ministerio de alabanza. Los recibimos con fuertes aplausos, por favor.
Bien, la familia está preparándose hoy. No es solo una alabanza. Hoy la familia Valdés Tazambay abre su corazón con una ferviente adoración a Dios, dando gracias por estos 15 años de cobertura, 15 años de paciencia, 15 años de amor, 15 años de haber visto la mano de Dios obrando en sus vidas. Hoy la familia Valdés Tazambay abre su corazón a cada uno de los presentes y muestra lo mejor que Dios ha hecho con ellos. Y lo mejor ha sido rendirle su vida y también entregarle a Giselle durante estos 15 años al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos se gozan en esta tarde? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. No es hoy solo un 15 años, no. Hoy es el tiempo que Dios ha hecho y nos gozaremos en Él, como dice su palabra. Nos estamos preparando para un tiempo especial. Vamos a rendir alabanza al Señor. Nos vamos a gozar en este tiempo, porque aquellos que creemos en Dios somos alegres. Amén. Aquellos que creemos en Dios somos felices. Amén. Aquellos que creemos en Dios también sonreímos. Amén. Y le cuento algo. Una fiesta dedicada para el Señor es la mejor fiesta en la que usted pueda estar. Amén. Hoy, en esta tarde, quiero que usted se prepare para vivir este tiempo especial de alabanza y adoración. Es ahora momento de dar paso al ministerio de alabanza, quien además estará dirigido por nuestra hermana María Mercedes Tazambay. Recibimos al ministerio de alabanza con fuertes aplausos. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos en Cristo, familia, amigos, quienes están en este lugar acompañándonos. Dios le pague, que Dios les bendiga. Gracias por ese amor, gracias por ese cariño. Nosotros como familia, como ministerio de la iglesia, estamos muy alegres, nos sentimos muy contentos y vamos a disfrutar de este lugar, que pasemos muy bonito de este momento. Gracias, y vamos a empezar este programa con estas preciosas alabanzas también. Así es que me den un aplauso fuerte, fuerte a Dios. Amén. Porque en los montes, en los valles, en los campos y en las ciudades adoramos al Dios eterno, al Dios maravilloso. Amén. ¿Dónde están los hijos de Dios esta tarde que le cantan al Señor? Amén. En los montes y en los valles. Gracias. Gracias, Señor. Acompáñenos con sus palmas aquí. Eso. Porque todo lo que se está haciendo aquí es porque Dios ha estado con nosotros. Ha estado con esta familia, como ustedes ven. A mi hermana María Mercedes dirigiendo la alabanza, a su esposo entonando el bajo, a su hija la quinceañera entonando la batería, y a su hijo en el piano, y también su tío. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz y el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz y el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo,
y en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 ¿cómo? Santo, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Tú eres digno, tú eres digno, 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 altísimo Señor. Sí, Señor, te alabamos esta tarde. Dios, te bendecimos y te damos gracias. Esta tarde, este momento, lo entregamos a ti, solamente a ti, Señor. Eres tú quien ha dado la fuerza, la capacidad para que esta niña hoy, Señor, después de 15 años, sea, Señor, un testimonio para tu gloria y tu honra. Tú eres Dios y Rey. Tú eres Dios, tú eres Rey. Eres grande y temible. Tú eres luz y el amor. Eres Cristo. Una vez más. Tú eres Dios, tú eres Rey. Eres grande y temible. Tú eres luz, el amor. Eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, tú eres digno, 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 altísimo, altísimo. Una vez más, tú eres santo, tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor. Tú eres santo, 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 y en los montes y en los valles y en las naciones alabamos al Dios eterno. Alguien tiene que decir esta tarde: gloria, gloria a Dios. Venga. Y si usted vino esta tarde a este lugar, es para celebrar. Esta tarde es para disfrutar. Esta tarde es para ver cómo el favor de Dios se ha manifestado. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos arriba, arriba, arriba. Oh, 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 oh. ¿Cómo? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Subamos a adorar en el monte de Sión. Ese es el gozo de ¿dónde? De Sacha, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas, aclamamos, aclamamos.
las manos. Arriba, arriba. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ahora escuchemos a la gente. ¿Usted lo escucha, hermana? No. Solo con la batería. A ver, ¿cómo? Aquí tenemos a Giselle, 15 años, una mujer de Dios, usada en el talento de la percusión. Y así tienen que ser sus hijos, instruidos en la presencia. No escucho a las mujeres, hermana Mercedes. A ver, ¿va usted con las mujeres y voy yo con los hombres? ¿Listo? Vamos ahí. Vamos a ver, venga mujeres. A ver, Oh, 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 oh. como que les falta el ponqué. Oh, oh, oh. Un poquito de agua. Oh, 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 oh. Ya se le acabó el tiempo. Ahora voy yo, póngale cuidado. Póngale cuidado cómo son los hombres. Ok. Póngale cuidado. ¿Listos, hombres? Yo veré. A lo mero mexicano, no se vayan a rajar. 1, 2. 1, 2, 3. Oh, 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 oh. Ayúdeme. Oh, oh. La última vez. ¡Todo el mundo! Oh, 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 oh. Estamos celebrando esta tarde una victoria a la familia que Dios le ha dado, a la familia Valdés de Zambay. Oh, 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 oh. Así es Dios. Gracias por su presencia y su gran misericordia. Gracias por su amor, porque esta tarde, Señor, primeramente te la dedicamos a ti, Padre, a ti, Hijo, y a ti, Espíritu Santo. Gracias por estos 15 años que has guardado la vida de Giselle y la has formado como una adoradora. Le has dado un talento donde ella lo ha aceptado, lo ha recibido y lo ha tomado con madurez, con integridad. Y hoy refleja, Señor, públicamente la grandeza del poder de un Dios santo y de un Dios vivo, para la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Así es Dios. Una familia consagrada. Una familia consagrada. Josué dijo algo muy importante, hermana Albita. Mi casa Y yo serviremos al Jehová. Señor. Y aquí hay un ejemplo grande. Nuestros estimados amigos, invitados, familiares, damos gracias a Dios, porque con ellos también mi hermano Saulo, el primo, estaba aquí acompañándonos, ver una familia, ¿cierto?, de adoradores que el Señor ha entregado talentos muy especiales a esta familia. Y creo que los que están en silla también son grandes talentos que Dios ha colocado en sus manos. Ahora hemos adorado, hemos exaltado su nombre precioso. ¿Y qué nos viene ahora, hermana Albita? ¿Qué viene? Así ¿Qué es, viene, por así favor? es, pastor. Luego de este precioso momento de alabanza y adoración al Señor, en gratitud por estos 15 años, es ahora un momento muy especial, sobre todo para la quinceañera. Es el tiempo de recibir el mensaje por parte de nuestro muy amado pastor Abelardo Macías. Invitamos a tomar asiento mientras nuestro pastor viene hasta este lugar y seguimos preparando nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Hoy este mensaje viene de parte de Dios a través de su siervo, nuestro pastor Abelardo Macías. Este es el mensaje especial
que Dios tiene para nuestra hermosa quinceañera Giselle Valdés Tazambay. Amado pastor, claro que sí. Así es. Antes de que nuestro pastor comience, por favor, invitamos a nuestros invitados, por favor. Invitados. Nuestros invitados me escuchan allá, los que están allí en el agua, por favor, vamos a las mesas, nos vamos a ubicar, por favor. Nadie que esté allí en la toma de fotos. Allí, por favor, nadie estemos ahí. Vamos a recibir algo importante que es la palabra, la bendición que nuestro pastor nos va a compartir. Y así es que, por favor, invitamos a los jóvenes que están allí en el área de tomar el agua. Por favor, vamos a ubicarnos. Todos los que estemos de pie, allá al fondo, las niñas que están sobre las mesas, nos ubicamos con las familias. Gracias. Y ahora damos paso a nuestro pastor Abelardo para que nos comparta la palabra preciosa de Dios. Amén. Así que volvemos a reiterar que es una alegría para nosotros el tener la oportunidad que nos da Dios hoy de esta celebración. Así que quisiéramos empezar orando. Señor, gracias por darnos esta oportunidad, este momento, y aún más cuando tenemos tu palabra, que es la vida, es el sustento, es la dirección para nosotros en la vida, y jamás dejaremos de tomarla en cuenta en cada momento cuando logramos tener triunfos y éxitos, y en cualquier circunstancia que nos encontremos, tu palabra siempre será lo primero. Señor, gracias. Queremos rendir nuestras vidas a la dirección del Espíritu Santo, que nos acompañe, que nos dirija, y que nada hagamos por nuestra cuenta, sino que Él diga o haga lo que Él tiene que hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pudiéramos decir que hoy la palabra podemos dedicarle para todos, pero yo quiero dedicar especialmente la palabra hoy que quisiéramos compartir para Giselle. Quisiéramos hablar con Giselle, por eso me vengo para acá, para tenerla de cerca. Y quisiéramos empezar hablando de sus virtudes. Yo creo que esta noche estemos atentos, especialmente también los jóvenes, porque una de los privilegios y de las más grandes bendiciones que podemos tener como personas es estar involucrado en servirle a Dios. Servirle a Dios. Así que les decía que de verdad nos da mucho gusto de haber tenido la oportunidad de conocer a Giselle, a sus padres, a su hermano, y en relación con su virtud de que esté involucrada. Ella ha estado involucrada desde muy temprana edad, desde su niñez ha estado involucrada en servirle a Dios. Y realmente esto es algo que nos trae mucha alegría de ver a alguien que a temprana edad se involucra, ¿no? La gente dice muchas veces, no, yo soy niño y posiblemente no pueda servirle a Dios. Otro muy joven, no puedo todavía. Tengo que prepararme y tengo que hacer muchas cosas para poder servirle a Dios. Pero aquí vemos algo que nos da una lección. No necesariamente es así. Lo que Dios espera encontrar en nosotros son personas que tengamos un corazón dispuesto para servirle. Y gracias a Dios, Dios encontró en Giselle a una mujer, a una niña que a temprana edad tomó el desafío de aprender a entonar un instrumento maravilloso como es la batería. Y hasta en cierto modo muchos lo ven como, bueno, la batería más debería ser como para los varones, ¿verdad? Los varones se deberían ver mejor en una batería. Pero en realidad esto es algo muy singular, muy especial, y gracias a Dios porque ella tomó un lugar importante en la cual dispuso su corazón, y Dios la ha usado todos estos tiempos y es parte del ministerio de la alabanza en la iglesia, y eso nos da mucha alegría, podríamos decir en cierto sentido orgullo de que Giselle Dios la haya usado y la esté usando mucho actualmente en la iglesia. Y donde quiera que ella se presenta, pues allí ha estado ella sirviéndole al Señor y siendo usada por el Señor. Giselle, quiero compartir contigo y con todos uno de los textos que nos agradan mucho de que Dios es un Dios que tiene promesas. El sueño de Dios es cumplir sus promesas. Dios ama el bienestar de sus hijos. Dios ama el bienestar de todos nosotros. Dios anhela
por todos los medios posibles, Dios anhela vernos realizados, vernos felices, que nosotros estemos muy bien. Y uno de los textos que hoy tengo para compartir con Giselle y con todo dice en Jeremías 1:5, dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Qué maravilloso es saber y tener convicciones que la existencia nuestra no es una mera casualidad. La existencia nuestra tuvo un origen. Y ese origen de nuestra existencia estuvo siempre en el corazón de Dios. Dios, el autor de la existencia de la vida, también diseñó un programa, Giselle. Hay un programa de Dios de bendición, de realización para tu vida y para todos aquellos que de alguna manera tengamos esa convicción de que Dios dice que Él fue el autor y que fuimos formados desde el vientre de nuestras madres. Dios ya estaba con nosotros, ya estaba realizando un proyecto, ya estaba en un plan, ya estaba diseñando una historia para nosotros, una historia para Giselle. Y él dice esta frase, dice: Dios, Giselle, yo te conocí. ¿Sabe que una de las peores cosas es que vivamos con esa situación de que de pronto Dios no nos ama, Dios no nos quiere, Dios se olvida, Dios nos ignora? No, la Biblia dice que en su palabra que Él estuvo con nosotros desde el vientre de la madre, y dice que Él nos conocía. ¿Qué quiere decir que Él nos conocía? Que prácticamente Dios estaba en todos los detalles de nuestra formación. Dios estaba allí para protegernos, para cuidarnos, porque nos había destinado, y aquí dice que hemos sido destinados, dice, para santificarnos. Yo sé que esta es una palabra que muchos la vemos como inalcanzable. De alguna manera, dice la Biblia que nosotros fuimos santificados. Desde el vientre de la madre, ya Dios nos había escogido para santificarnos. Es decir, para que vivamos una vida justa, para que vivamos una vida correcta, para que vivamos una vida honorable, para que vivamos como gente respetable, para que vivamos una vida donde de alguna manera nosotros pudiésemos agradarle a Dios mientras nosotros tuviésemos la existencia. La Biblia dice que nos santificó. Así que pudiéramos decirle aquí a Giselle: Giselle, Dios te miró y Dios te santificó. Y también Dios dice que te destinó para que seas profeta a las naciones. Profeta a las naciones. Alguien que proclama una palabra, un mensaje. Alguien que proclama un sueño, un anhelo de parte de Dios para el mundo entero. Un profeta que está declarando siempre una palabra de bendición, una palabra de vida. Hoy, sí, lamentablemente, hay muchas personas que están dedicados a destruir a los demás por medio de su boca. Hay gente que está destruyendo, está hablando muchas cosas, está degradando la integridad de otras personas. Usted ve las redes sociales llenas de gente que de alguna manera está dañando a los demás. Pero escuchen, Giselle, Dios te puso para hacer la diferencia. Nosotros somos aquellos que cuando hablamos para traer vida. Hablamos para generar vida. Nunca te olvides de eso. Cuida siempre de que tu boca, de que tu vida se preste para ser alguien que haga mal a otras personas. Dios te destinó para que seas profeta, para que transmitas vida a los demás. Hay tanta gente que está necesitada y muchas veces no encuentra un consejo, muchas veces no encuentra una palabra, pero aquí, Giselle, a ti te hizo con este fin de que seas profeta a las naciones. Quisiéramos ver otros de los versículos de Isaías. Isaías
Es otro de los versículos. 44, 24 dice: así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Entonces, dice que Él te formó desde el vientre y Él te declara que eres una persona llamada para cumplir entonces un propósito. Si Dios estuvo en la formación, Dios va a estar en todo el proceso de tu vida. Dios va a estar contigo, va a estar contigo siempre para llevarte al cumplimiento de ese sueño y de ese propósito que Dios ha diseñado para ti. Pero, ¿sabe? Pese a todas las promesas que nosotros tenemos de parte de nuestro Dios, también la Biblia nos hace muchas veces advertencia. La Biblia muchas veces nos dice que debemos de tener precaución. Es cierto, Dios tiene propósitos para todos nosotros, pero de alguna manera nosotros también tenemos responsabilidades y tenemos que tener cuidado. Yo quiero que leamos un momentito el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo 10. Hay un versículo en este libro de Proverbios. Es un versículo que apenas tiene, creo que 10 palabras. Pero este versículo dice algo muy importante. Y quiero que lo oigamos. Y especialmente quiero que lo oigas, Giselle. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas. No lo consientas. Le vuelvo a repetir. Por todos los medios posibles, Dios tiene propósitos de bien. Dios ama su bienestar. Dios quiere que usted tenga bienestar. Dios quiere a usted verlo realizado. Dios quiere verlo feliz. Pero hay algo que quiero que sepa. Que Dios también nos hace responsable de cuidar el sueño de Dios. Dios nos hace responsable. Y de alguna manera tenemos que tener precaución. Somos responsables. Muchas cosas a veces que pasan, no simplemente pasan porque pasan. Hay cosas que pasan porque nosotros mismos las hemos permitido. Muchas personas que han fracasado en la vida, muchas personas que han tenido dificultad en la vida, muchas de esas dificultades han sido porque hay personas que dieron oportunidades, que no tuvieron precaución. Y este texto dice, hijo mío, o sea, Giselle, dice, si los pecadores quisieran engañarte, solo dice una palabra interesante: no lo consientas. O sea que hay cosas que suceden porque nosotros las consentimos. Hay cosas que suceden porque nosotros las consentimos. Somos los primeros responsables. Y hay cosas que muchas veces pasan y nosotros empezamos a echarle la culpa a todo el mundo. Echamos la culpa al uno, echamos la culpa al otro, estamos echando la culpa a las personas. Es por fulano, es por sutano, es por el vecino, es por la amiga, por el amigo. No. Muchas veces las cosas pasan porque nosotros no tomamos las debidas precauciones. Tenemos un mundo lleno de violencia, un mundo lleno de maldad. Tenemos un mundo donde hay mucho peligro. Tenemos un mundo donde tenemos un acechador, alguien que está acechándote. Estamos en un mundo donde hay alguien que tiene ganas de destruirte. Hay alguien que tiene ganas de hacerte daño. Pero en todo esto, Dios nos hace a nosotros responsables al final. Y Él nos dice, ten cuidado, no consientas. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. No consientas. Ten cuidado, ten precaución. Hay algo que por lo general nosotros conocemos que son las leyes de tránsito. Las leyes de tránsito están allí para que nosotros podamos prevenir tragedias.
Pero a veces cuando alguien no respeta las leyes de tránsito, posiblemente va a causar una tragedia. Porque no supo respetar los límites. No supo entender que hay un límite que no podemos atravesar. Y así mismo la vida. En la vida Dios ha soñado tantas cosas lindas, pero finalmente somos nosotros los que finalmente determinamos qué es lo que va a pasar. Así que Dios te dice en esta noche, si los pecadores quisieran engañarte, no consientas. Giselle, así como te hemos hablado de virtudes que tienes, gracias a Dios por esas virtudes. Así como te hemos hablado de un propósito divino, así como te hemos hablado de cosas lindas que Dios tiene para ti, de que eres escogida desde el vientre de tu madre, también tienes que conocer que hay una realidad. Hay un mundo que te rodea, hay un mundo, bueno, donde posiblemente habrá mucha gente que te ama. Pero va a haber personas que se van a ocupar de prestarse como instrumentos del enemigo para destruirte. Y nosotros no podemos permitir que nadie dañe, nadie estorbe, nadie altere el propósito de Dios en nuestras vidas. Somos responsables, Giselle, y tenemos que cuidar lo que Dios nos dio. Nunca cambies, nunca olvides que Dios te hace responsable a ti. A veces decimos, no, nuestros padres son responsables. No, Dios nos hace responsable a cada uno de nosotros. Y tenemos que prepararnos para responder bien. Tenemos que prepararnos para prevenir. Tenemos que prepararnos para que de alguna manera no podamos caer como víctima y el propósito de Dios se eche a perder. En todo esto, Dios quiere que nosotros seamos victoriosos. Dios quiere que nuestras vidas sean realizadas. Quiere cumplir todos y cada uno de sus sueños en nosotros. Pero de alguna manera escuche el consejo de Dios esta noche. Amén. Amén. ¿Cuál es el consejo de Dios esta noche? No consientas. Si los pecadores quieren engañarte, no lo consientas. Ojo, tenga cuidado. Tenga cuidado. Hay peligros. El diablo dice que anda rondando como león rugiente buscando a quien devorar. Ten cuidado. Si los pecadores quisieran engañarte, no lo consientas. Dios, una vez más, Dios te hace responsable. Por eso la Biblia dice velad. Por eso la Biblia dice orad. Porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando como león rugiente a quien destruir. Aquellos que consienten el mal consejo. Aquellos que consienten que la maldad de alguna manera afecte. No consientas. Vamos. Si hay que apartarse, hay que apartarse. Si hay que reservarse, hay que reservarse. Pero Dios nos manda a prevenir. Dios nos manda a ser inteligente. Dios nos manda a ser cuidadoso. Giselle, hay que ser cuidadoso. Hay que ser cuidadoso. Tenemos que llegar hasta el final del propósito de Dios. No nos podemos desviar, no nos podemos distraer, no nos podemos apartar. Si eso es lo que quiere el enemigo, esta noche Dios te dice, ten cuidado. No consientas. Si en algún momento dado el acechador quiere dañarte, no lo consientas. No lo consientas. Ese es el consejo de Dios para todos esta noche. De usted depende, no de Dios, porque Dios ama tu bienestar. Dios preparó para ti lo mejor. Dios te ha diseñado desde el vientre de tu madre para destinarte a los grandes propósitos de Él. Si esos propósitos no se llega hasta el final, no lo lograríamos, va a depender no de Dios, sino va a depender de que nosotros
no tuvimos cuidado, no respetamos los límites que tenemos que respetar en la vida. Hay límites que nosotros nunca debemos pasarlo. Hay límites que no debemos cruzarlo. Cuando Dios escogió al pueblo de Israel, Dios le dio 10 mandamientos. O sea, les dio límites, 10 límites que ellos no deberían cruzar. Y Dios le dijo, si ustedes cruzan esos límites, vendrá la maldición, vendrá la desgracia, vendrá la destrucción. Dios quiere prevenirnos de cosas que pudieran sucedernos. Dios quiere para usted lo mejor. Dios quiere para ti lo mejor. Giselle, eres una mujer destinada para conquistar el propósito de Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, adelante hacia la meta que Dios ha preparado para ti. Muchas gracias, Dios le bendiga y deseamos que este tiempo haya sido de mucho provecho, de bendición para todos nosotros. Amén. Damos gracias a Dios por este maravilloso tiempo y este mensaje tan especial que viene de parte del corazón de Dios para Giselle. Giselle, hoy es tu día. Giselle, eres la princesa amada del Señor. Giselle, hoy disfruta de este momento que ha sido planeado con tanto amor y tanta delicadeza por parte de tus padres. Continuamos con este tiempo especial de consagración de nuestra quinceañera y también vamos a dar paso ahora a la bendición pastoral. En este momento invitamos, por favor, a los pastores que van a realizar la bendición a nuestra cumpleañera. Es así que llamamos al pastor Alberto Zucchi. También tenemos el agrado de llamar nuevamente a nuestro pastor Abelardo Macías. También convocamos a nuestro pastor Jorge Naranjo, quien también se va a unir a este tiempo especial de bendición pastoral para nuestra hermosa Giselle. Llamamos también a el pastor Manuel Jumbo. También llamamos, por favor, e invitamos al pastor Duber Anchino, que también nos va a estar acompañando en este momento especial. También invitamos al pastor Vicente Bone, que por favor se una a este tiempo de la oración de bendición pastoral. También, por favor, invitamos al pastor Pedro Valdés. En este momento especial, los pastores, como símbolo de su amor especial por las almas, por la vida, por la juventud, van a levantar un clamor delante del Señor en este precioso momento. Así es, mi hermana Albita, gracias a Dios por cada uno de ustedes. Una noche preciosa. ¿Cuántos se gozan esta noche? ¿Alguien está agradecido con Dios esta noche? ¿Alguien vino a celebrar los 15 años de Giselle? Por favor, le invito a que se coloque sobre sus pies y vamos a pedirle el favor a mi pastor Alberto, que nos está dirigiendo la oración esta noche. Mi pastor, por favor. Saludarle a todos los hermanos presentes y amigos en este lugar y muy buenas noches. Para mí también es un honor de estar en este lugar acompañando a Giselle,
una fiesta muy hermosa y desearle que estás en una etapa de mucha vida para adelante, que los propósitos de Dios se va a cumplir contigo, porque así Dios quiere, porque desde su nacimiento Dios ya te vio y te necesitó. ¿Para qué quiere hacerlo? Vamos a orar. Soberano Dios, Padre poderoso, Dios eterno, Rey de reyes, Señor de señores, grande eres, digno de toda honra, digno de toda gloria. Sin ti, Padre amado, nada somos. Tú eres el único Dios, santo, 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 que mereces toda la honra y la gloria. Dios amado, Señor mío, en este momento tan especial para la niña Giselle, te ponemos, Señor, y consagrar delante de ti y clamar ante ti, Señor, y pedir, Dios amado, poner en tus manos a ella y pedirte, Dios amado, que tú derrames toda gracia, toda bendición, toda misericordia, y que todos los propósitos, todos los planes que tú has escogido en ella desde su nacimiento, Señor mío, seas tú cumpliendo con ella, y sea una mujer de éxito, sea una mujer bendita en su entrada, en su salida, sea una mujer, Señor, que le vaya bien en todo, Señor, en sus estudios, en todo, Señor, lo que ella emprenda a hacer, le vaya muy bien, Padre amado. Sobre todo, Señor, sea una mujer que nunca se aparte de ti, Señor, que sea una mujer que busque tu presencia, sea una mujer, Señor, que se consagre delante de ti, sea una mujer que siempre, Señor, honre, adore, sirva a ti, Señor, hasta tu venida, Señor, hasta cuando tú digas hasta aquí está, Señor, sea ella siempre, Dios amado, sirviendo a ti, honrando a ti, adorando a ti, y sea una mujer ejemplar, sea una mujer, Señor, lleno de tu gracia, lleno de tu misericordia, lleno de su amor. Dios amado, santísimo Señor, te damos gracias, Señor, por ese amor tan grande que tienes, y por eso te rogamos, Señor mío, que en toda su trayectoria de su vida, en su familia, en sus padres, en todo, tú le bendigas a ellos y les sostengas en tus manos, y siempre le protejas, Señor, a ellos, Señor. Bendito Dios, gracias, Padre amado, por todo, porque solo tú eres el Dios de los dioses, el Señor de los señores, y solo tú eres, Señor, el que pone los muros, el castillo, y solo tú eres, Señor, el protector, Señor. Aunque el enemigo quiera venir a destruir, tú jamás dejarás, Señor, porque tú siempre, en los ángeles, la guardia estará siempre con ella, Señor. Gracias, Padre amado, Señor mío, por este momento especial. Acompañamos a ella, Señor, en esta fiesta, en este gozo, en esta alegría, Señor mío. Con todo nuestro corazón te damos gracias, Papito Dios, y guarda siempre a ella en todo momento, Señor. Que sea una mujer bendita, 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 Señor mío. Gracias, Papito Dios. Te agradecemos con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle ese aplauso a Dios, por favor, porque es una oración de mucha bendición. ¿Cierto, mi hermana Albita? Amén, así es. Agradecemos a los pastores que levantaron esta oración de clamor muy especial a favor de la quinceañera. Gracias por acompañarnos en este tiempo, a cada uno de los pastores. Pueden retomar a sus asientos. Gracias nuevamente. Invitamos a los presentes también a tomar asiento, por favor, porque continuamos con este tiempo especial. Giselle, este tiempo es para ti.
Este es el tiempo que Dios ha diseñado perfectamente para ti. Y hoy están aquí tus familiares, tus amigos, tus pastores, para acompañarte en este momento y que todo lo que se haga en esta noche sea para la gloria de Dios y sea para tu crecimiento. Damos paso ahora a un bloque muy especial que es la entrega de símbolos. Cada símbolo que será entregado en esta noche representa valores y compromiso delante de Dios. Por ello, llamamos a Rosalía Valdés, quien en esta noche estará realizando la entrega de la Biblia. Que la palabra de Dios, hermosa Giselle, sea siempre tu guía. Que la palabra de Dios, Giselle, sea la dirección en cada paso que des en la vida. Hoy las estrellas parecen que brillan diferente porque hay una flor más hermosa y comienza una nueva etapa. Y vamos a invitar a la vez esta tarde, sí, vamos a invitar a nuestro pastor Abelardo. Una vez más, pastor, tiene mucho pedido aquí en esta reunión hermosa. A nuestro pastor Abelardo Macías, él va a hacer la entrega del anillo, símbolo de compromiso con Dios, contigo misma, Giselle, y con tus valores. Así es que invitamos a nuestro pastor Abelardo. Él va a hacer la entrega esta tarde de ese anillo, símbolo del compromiso con Dios y contigo misma, Giselle, y con tus valores. Así es. También llamamos en este momento muy especial a Pedro Valdés y María Urquizo, quienes son tíos de nuestra hermosa quinceañera. En este momento estamos realizando la entrega de símbolos muy significativos. ¿Puede pasar? ¿Hacer la entrega del anillo? Sí. Y a la vez también viene, ¿quién? Mi hermana Albita, perdón. Claro que sí, pastor. Luego de la entrega del anillo por parte del pastor Abelardo Macías, pastor de la Iglesia Evangélica Bilingüe Joya Celestial, pastor de nuestra congregación, también estamos llamando de esta misma forma a Pedro Valdés y María Urquizo, por favor, tíos de la quinceañera. Ellos van a estar realizando la entrega de una hermosa cadena. Una vez más, llamamos a Pedro Valdés y María Urquizo, tíos de la quinceañera, quienes estarán realizando la entrega de la cadena. Mientras que pasan ellos, a la vez, Giselle, que nunca se apague la luz de tu sonrisa, que nunca dejes de creer en tus sueños, y aunque en los días difíciles recuerda lo valiosa y especial que eres tú. Hoy dejas atrás una etapa de niña para comenzar a escribir una historia nueva, llena de metas, de aprendizajes y de bendiciones. Damos paso a quienes, a los familiares. Damos paso ahora a Erika Valdés. Erika Valdés es tía de nuestra hermosa quinceañera. En esta noche muy especial y significativa para todos los que estamos presentes, especialmente para Giselle, Erika estará realizando la entrega de un símbolo muy importante que es la sombrilla. Erika se acerca a realizar la entrega de la sombrilla. Llamamos a Erika Valdés, que se acerca, puede acercarse Erika, se acerca a realizar la entrega de la sombrilla. Giselle, cada símbolo tiene un significado muy importante. Y esta sombrilla es símbolo de que Dios será tu cobertura y además será tu protección en todo momento.
Giselle, que tus pasos siempre encuentren caminos de paz en tu corazón. Conserve la humildad. Giselle, que tu vida esté rodeada de personas que te amen de verdad. Así es. Estamos haciendo la entrega de la sombrilla. Ya la hicimos. Sí, y a la vez invitamos a quién, mi hermana. Invitamos ahora a Alberto Valdés. Alberto Valdés en esta noche va a realizar la entrega de las flores. Así es, qué bendición. Pero, ¿qué pasó con los aplausos? Estamos como apagados. ¿Qué pasó? Estamos de fiesta esta noche, estamos de celebración. Demos un aplauso a Dios por cada persona que ha pasado por los símbolos. Y ahora viene mi hermano Alberto con su esposa a hacer la entrega de las flores. Demos un aplauso a Dios, por favor. Y también vamos a invitar a mi hermano Fernando Conterón. Mi hermano Fernando Conterón estará trayendo esta noche algo interesante, Albita, algo hermoso, que solamente se colocan, ¿quiénes, Albita? Las reinas. Así es. Y es... En este momento nuestro hermano Fernando, mi amado pastor, va a realizar la entrega de la corona. La corona, Giselle, recíbela en esta noche de parte de nuestro hermano Fernando Conterón. Esta corona es un símbolo que dice de ti que eres la hija del rey, que eres valiosa, que eres escogida y que eres la identidad de Dios. Fuertes los aplausos, por favor. Acompañamos con los aplausos en este tiempo muy especial para nuestra preciosa quinceañera. Así es, Giselle, hoy tu familia te mira con orgullo, tus amigos celebran contigo y el cielo sonríe al ver la mujer en la que estás y te estás convirtiendo. Eso, démosle un aplauso, por favor. Y viene algo especial, mi hermana Albita, viene algo muy especial. Mírate siempre como Dios que te ve, hermosa, valiosa y especial. Y para eso vamos a invitar a Manuela Urquizo, que trae el espejo. Invitamos a Manuela Urquizo, quien va a realizar la entrega de un símbolo muy especial como lo es el espejo. Amada Giselle, recibe este símbolo como un acto en el que podrás reflejar tu vida delante de la presencia del Señor. Este símbolo representa el reflejo de tu corazón y de tu vida en Dios. Así es, mi hermana Albita. Por favor, denme un aplauso precioso a Dios. Y este es uno de los puntos que a mí me agrada con todo gusto. Con mucho gusto. Podríamos decir en la costa de Colombia. Con mucho gusto. Este punto me encanta muchísimo porque hemos visto cómo la bendición de Dios cada día cumple sus metas. Amén, y aquí está ocurriendo algo muy especial. Aquí encontramos algo muy importante. El cuidado, el amor, la ternura, la dedicación, la fidelidad y la honestidad, Olguita, Albita, mira, esa honestidad tan hermosa, tan preciosa, que se hace solamente con amor. Así es, mi pastor. No tiene precio. No tiene precio, es invaluable, es incalculable. Y dice Dios en su palabra que Él honra a los que le honran. Cuando le servimos a los hombres, a las mujeres de Dios, Dios se encarga de honrar. Y vamos a invitar a alguien muy especial. Le vamos a dar un aplauso bien fuerte a Dios. A Albita Bonilla. Albita Bonilla, ella trae el peine y es la persona quien le cuidó desde bebé. Ahí está, por decirlo así, una mamá que le vio en su niñez,
que no le puso precio a su trabajo, sino le puso amor. Y siempre le ha visto como su hija muy amada. Ella le entrega esta tarde, esta noche, el peine. El cuidado no solo con tu apariencia, Giselle, sino también con tu corazón. Se acabaron los aplausos. Una noche de felicidad, una noche de alegría. ¿Qué está pasando? Seguimos gozándonos Totalmente. en este tiempo muy especial. Y también llamamos ahora a alguien quien ha sido una gran compañera para Giselle. Me refiero a Mireya Masache. Mireya Masache es amiga de Giselle, quien le ha arreglado para todos sus programas especiales en su centro educativo. Hoy Mireya Masache entrega a Giselle el maquillaje. Giselle, que suenen los aplausos, que suenen los aplausos, que no cesen los aplausos. Eso, que sea más fuerte esta noche sus aplausos. Y vamos a invitar a la tía. Invitamos a la tía Ana Urquizo. Ella va a entregar esta noche los aretes. Ya llegó la tía, ya está lista la tía. Invitamos a la tía, por favor. Ana Urquizo. Estos aretes simbolizan escuchar la voz de Dios y caminar en obediencia. Démosle un aplauso a Dios, por favor, por la tía que viene haciendo esta representación. Invitamos a Juana Urquizo, también la tía. Ella trae la pulsera que escuche siempre Giselle. Giselle, recuerda, esta pulsera representa que escuches siempre la voz de Dios por encima de cualquier situación que vivas, cualquier palabra que te venga, cualquier razón que te venga. Recuerda esta pulsera que viene en camino de parte de Dios a través de tu tía Juana Urquizo. Tenla en tu mano siempre y recuérdala, la vas a mirar, la vas a colocar en un lugar donde siempre te recuerde escuchar la voz de Dios. Escrito está, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Giselle, así es, familia, el tiempo pasa rápido, pero los recuerdos permanecen para siempre. Amén, así es, pastor. También llamamos a Gladys Tazambay, quien es tía de nuestra hermosa quinceañera. En esta noche su tía Gladys estará realizando la entrega del perfume. Giselle, que tu vida sea una fragancia agradable delante de Dios y de los demás. Recibe este símbolo de parte de tu tía como muestra de su amor incalculable. Qué hermoso, qué lindo el perfume por parte de Dios a través de la tía. Y vamos a invitar a Pedro Valdés y su esposa Mercedes Banchuy y abuelos. Pedro Valdés y su esposa Mercedes Banchuy y los abuelos. Ellos traen el reloj. Ellos traen el reloj. Y todo en tu vida, Giselle, tiene un tiempo. Y el tiempo en el horario de Dios, en el reloj de Dios, es perfecto. Así es que invitamos a Pedro Valdés y su esposa Mercedes Banchuy y abuelos. Ellos traen el reloj esta noche. Amén. Vamos a dar un aplauso a Dios, por favor. Hace la entrega del reloj, donde marca el tiempo perfecto para cada ocasión. Giselle, recuerda, todo tiene su tiempo y este reloj simboliza, representa el tiempo de Dios es perfecto. Amén, gloria a Dios. Estamos viendo, pastor, toda una generación
una generación que ha decidido vivir para Cristo, una generación que ha decidido rendir su vida para nuestro Dios, nuestro Creador, el gran yo soy, como dice su palabra. Así es, mi hermana Albita. Dice Dios que Él no es deudor de nadie, y aquí está el Señor honrando a este padre, a esta madre, a mi hermano Víctor y a su amada esposa, como el Señor ha sido fiel y ha estado hasta este momento. También invitamos aquí a mi hermana Albita. Así es, también llamamos a Manuel Hugo Tazambay. Manuel Hugo Tazambay es el abuelo materno de Giselle. En esta noche, Manuel Hugo Tazambay estará realizando la entrega de la vela. Esta vela hermosa, Giselle, representa la luz de Dios que ha guiado e iluminado tu vida desde el día en que naciste hasta hoy y los siglos que están por venir. Por favor, denme un aplauso. Gloria a Dios. Aquí está fuertes los este aplausos. papá, abuelo, entregando esa luz que representa al mismo Señor Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. Amén. Qué precioso, pastor, ver toda una generación rendida. La obediencia trae bendición, y esta es una noche de grandes bendiciones, pastor. La vida está hecha de momentos como este, de estas familias hermosas, de estos tíos, de estos primos, de estos amigos, de estas damas y caballeros que nos acompañan esta noche. Esta noche fue preparada para eso. Giselle, nunca dejes de creer en lo bueno. Y bueno, viene un tiempo especial, que ese me toca a mí. Ese lo voy a decir yo. Así es, pastor. Rita, por favor, con toda la humildad, respetándote a ti. Está bien, pero el Por próximo, ser una dama. el próximo voy yo. Ok. Amén. Vamos a invitar a los padres, al papá y a la mamá. Dios santísimo, están que se adentran. Ahí vienen con toda la potencia mi hermano Víctor Valdés y su esposa. Por favor, denme un aplauso a Dios. Ellos traen los zapatos. Han cumplido 15 años. Ahora ocurre algo. Hoy sus padres le entregan estos zapatos como símbolo de una nueva etapa en su vida. Que cada paso que dé sea firme, guiado por Dios y lleno del propósito y de los planes de Dios. Estos padres, al colocar estos zapatos, este calzado nuevo, hacen un símbolo importante. Acaban de cerrar un ciclo de 15 años, pero a la vez le colocan el calzado que representa caminar con ella, acompañarla, guiarla, ser amigos, ser padres y ser consejeros. Estos zapatos, este calzado representa amor, guianza, dirección. También representan que van a estar caminando con ella. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Así es que, Giselle, estos zapatos representan que vas a caminar con Dios, que no tengas temor, no va a haber oscuridad, no va a haber tinieblas, porque la luz de Dios va a alumbrar tu caminar y verás a dónde te puedes dirigir. Los sueños grandes comienzan con pequeños pasos. Amén. ¿Te Gloria gustó, a Alvita? Dios. Excelente. Te lo pastor. comparto otra vez. Por favor. Los sueños grandes comienzan con pequeños pasos. Amén. Y justamente las sandalias son ese símbolo de esos nuevos pasos firmes que Giselle va a dar, guiada por Dios. Pero, pastor, aquí hay algo más. ¿Cómo así? ¿Me tenías algo Así es. escondido? Aquí hay por algo ahí? muy especial. Me sacaste la carta.
Así es. Debajo de la manga, Esta la mayor. es la carta que tenía escondida abajo de Jaque. la manga. Ese fue un jaque mate. Vamos a ver. Hay algo Pero muy no sé, especial. Elvita, la gente está muy callada. ¿Qué pasará? Los veo como, no sé. ¿Por qué están tan callados? ¿Será que tienen frío, calor, sed, hambre? ¿Qué será? Están- ¿O será que están asombrados? Puede ser. De 15 años de victoria, 15 años de salud, 15 años de presencia, 15 años de sabiduría, 15 años de protección, 15 años de cobertura, 15 años de obediencia, 15 años de bendición. 15 años donde Dios se manifiesta en esta casa Gloria y a en Dios. todas sus casas. Fuertes los Alguien aplausos. tiene que creerlo esta noche, por Amén, favor. Amén, amén. Damos toda gloria, toda honra a nuestro Dios. Y también para este momento especial, pastor, Sí. hay alguien muy especial en la vida de Giselle y de sus padres, quien también nos acompaña en esta preciosa noche. ¿Sabe a quién me refiero, A ver, pastor? en momentos de suspenso, pregúntele a la gente. Pregúntele a la gente, pregúntele a la gente. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿A quién voy a invitar ahora? ¿A quién? ¿Quién cree que va a entrar? ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? ¿Quién falta? A ver, alguien que diga quién falta. ¿Quién falta? El hermano, dijeron por ahí. Esa ¿Alguien es de, dijo el abuelito? es de las que tengo bien guardadas. ¿Alguien dijo el tío? ¿Alguien dijo pasaportes para Estados Unidos? ¿Cómo así? Wow, Elvita, eso es otro nivel. Así Ojo, es. Esa es de las que tengo guardada. ojo. Nadie Europa, sabía. Europa es Algo mejor, pastor. sí, algo mejor que un ¿verdad? viaje. ¿Verdad? A ver. El mundial de fútbol en 2 meses, ¿no? Algo mejor, algo mejor. A ver, ¿qué es, Elvita? Es Ya no tiempo aguantamos. de recibir a la bisabuelita de nuestra hermosa Ay, quinceañera. ay, ¿dónde está la Gloria bisabuela? a Dios. Gloria a Dios. ¿Dónde está la bisabuela? Recibimos a María Urquizo, bisabuela de nuestra hermosa quinceañera Giselle Valdés, quien hoy se acerca con uno de los símbolos más importantes. Perdón. Un abrazo de bendición. 4ª generación está aquí. Así es, pastor. La 4ª generación está aquí. Es una promesa de parte del Señor delante de nuestros ojos. Y Fuertes la abuela, los mire, la abuela está aplausos. feliz. Mire, la abuela está feliz. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor por este tiempo tan precioso que el Señor ha permitido que podamos vivir, que podamos compartir unánimes juntos en armonía, como dice su palabra. Cada etapa trae nuevos aprendizajes. Pendientes a esto, cada etapa trae nuevos aprendizajes. Así como esta abuelita. ¿Y dónde está el abuelito ahí? ¿Alguien está al pie del abuelito? ¿La abuelita? ¿Sí? ¿Y ella es la mamá del papá? ¿O de la mamá? De la mamá de la mamá. Y ahora está la mamá de la mamá. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Fuertes los aplausos. Por favor, Dios es fiel. Amén. Y si usted que nos acompaña esta noche, amigo, dama, caballero, quiero decirle que con Dios todo es mejor. Así es. Amén. Aproveche hoy esta oportunidad preciosa. Aquí hay hombres y mujeres que conocemos a Dios y podemos decirle que no queremos ni nunca cambiamos de cultura ni religión. De verdad que nunca estuvimos, sino que le abrimos nuestro corazón a Dios y esto es lo que estamos disfrutando. Así es, pastor, y continuamos con este precioso momento y vamos a invitarle a tomar asiento a nuestra hermosa Giselle porque se viene algo muy especial, pastor. ¿Más? Más especial. ¡Wow! Nos preparamos para recibir a unas mujeres valientes y esforzadas. ¿Pero un especial o 2 especiales? Oh, Me parece que son 2, así es. para que se vayan preparando, Claro que sí. alistando. Vamos a llamar en este momento al coro Siervas de Jesucristo.
de la Iglesia Evangélica Bilingüe Joya Celestial, quien nos acompaña con un especial. Y seguido de este especial, pastor. Claro que sí, también van a estar de parte de las tías. Las tías también van a traer un especial e invitamos para que se vayan alistando. María Urquizo, Juana Urquizo, Ana Urquizo, Manuela Urquizo y Gladys Tazambay. Por favor, vamos a invitar a las siervas de Jesucristo, mis hermanas del coro, por favor, que ya vayan pasando. Por favor, vamos a darle un aplauso a Dios por la vida de ellas, de mis hermanas coro, siervas de Jesucristo. Ellas van a estar esta noche dando un especial a mi hermana Giselle, y a continuación, para que se estén alistando, nuestras hermosas y preciosas tías que también han preparado Así es, pastor. un especial. Este especial de las hermanas siervas de Jesucristo tiene un valor incalculable. Nuestras hermanas han visto crecer a Giselle en la congregación y es para ellas un gran gozo poder rendir este especial para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y en honor a nuestra hermosa quinceañera. Por lo tanto, llamamos en esta noche a las hermanas coro, siervas de Jesucristo. Démosle un aplauso a Dios, por favor. Ellas han traído un especial esta noche para nuestra quinceañera Giselle. Y bueno, yo no sé si alguien trajo un celular para que estén grabando, porque este momento es muy especial. Saquen sus cámaras, por favor, porque algo va a ocurrir a través de estos dos especiales. Así es que damos la entrada a las hermanas coro, siervas de Jesucristo. Démosle un aplauso a Dios por ellas, para que se animen y entren con todo el power, por favor. Pero ese aplauso está muy bajito, por eso es que no han entrado. Ahora sí, mis hermanas, pueden ingresar. Bueno, hoy nos gozamos en esta noche, damos gracias a Dios. Hoy es un momento de disfrutar, la noche está empezando hasta ahora, así que tenemos que estar felices celebrando. Y bueno, y sin más preámbulos, por favor, vamos a invitar a las hermanas. Ya están listas, por favor. Ellas están esperando que coloquen la pista, por favor, ahí. Las personas de audio, y entonces vamos a hacerla en este momento. Muy buenas noches con todos, que Dios les bendiga. En este momento también el coro Siervas de Jesucristo se hace presente con una alabanza para la quinceañera. ¡Que viva la quinceañera! ¡Que viva! Bueno, el momento está como tenso. Albita, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está sucediendo? Bueno, pero hay momentos especiales aquí. Hay momentos lindos y hermosos donde nos podemos gozar y estamos felices. ¿Cuántos están felices esta noche con la quinceañera? ¿Cuántos están felices con la quinceañera? ¿Alguien está feliz esta noche? ¿Alguien está contento? ¿A quién vinieron a acompañar? ¿Cómo se llama la cumpleañera? Voy a contar 3 y decimos gloria a Dios por Giselle. ¿Listos? Cuando cuente 3 decimos gloria a Dios por Giselle. ¿Están listos? 1, 2 y 3.
No. Está muy flojo, Albita. No sé si lo escuchaste, pero está como muy flojo. ¿Qué dices tú? Está floja la situación. Una vez más. A ver. Vamos a hacerlo vamos a dividir. Vamos a preguntarle a las mujeres. A ver, Albita, tú pregúntale a ellas. Bien, mujeres, esforzadas, valientes. ¿Cuántos dan gloria a Dios por Giselle? Vamos una vez más, las ya. mujeres como que el pastor, se les acabó el volumen. No, pastor, tranquilo. Vamos otra vez, ya. El pastor no escuchó, creo. Mujeres, ¿cuántas dan gloria a Dios por Giselle? Amén, gloria a Dios. ¿Será posible superar esto, pastor? No, ¿qué dicen los hombres? ¿Lo hicieron bien o lo hicieron mal? ¿Qué dicen los hombres? A ver, vamos a escuchar a los niños. A ver, niños. Deje que los niños vengan al Señor, no se lo impidáis. Vamos a ver, niños. Voy a preguntarle a los niños y los niños van a decir, gloria a Dios por Giselle. Cuando yo diga 3. A ver, niños, yo les voy a preguntar a la 1. Cuando diga 3, ustedes dicen, gloria a Dios por Giselle. A las 2, niños, y a las 3. Eso, denme un aplauso a Dios por los niños, vea. Ahora vamos a preguntarle a los jóvenes, Albita, los jóvenes. Jóvenes, ¿están aquí jóvenes? ¿En dónde están los jóvenes? Gloria a Dios. Vamos a preguntarle a los jóvenes, ¿cuántos dan gloria a Dios por Giselle? Yo les pregunto y usted dice gloria a Dios por Giselle. Amén, jóvenes. Amén. ¿Están aquí los jóvenes? Sí, amén. No, mire, los jóvenes están allá escondidos allá, vea. Mire, jóvenes. Mire dónde están los jóvenes metidos, Albita. Mire los jóvenes, ¿dónde están? Allá están. Hermano Segundo, envíeme los jóvenes para acá toditos, hermano. Hermano Diego, envíeme los jóvenes porque los necesitamos. Jóvenes, aquí todos los jóvenes. Jóvenes, mírenlos donde están los jóvenes. Mírenlos bien. Todos vamos a hacer una bulla por los... Mire dónde están los jóvenes. Todos vamos a hacer una bulla por los jóvenes. Todos los llamamos. 1, 2, 3, bulla. Jóvenes. Vamos a llamarlos ya. Les decimos jóvenes. Al contar 3 le decimos jóvenes. 1, 2, 3. ¡Jóvenes! No están, Albita. Parece que no están, pastor. ¿Ya tenemos lista nuestra pista ya? ¿Ya la tienen lista? Amigos, compañeros del sonido, ¿ya está lista? ¿Me confirman, por favor? Jóvenes, vamos a decir gloria a Dios por Giselle cuando cuente 3. 1, jóvenes. 2, jóvenes. 3. Bueno, David siempre le ayuda a todo el mundo. David es un campeón. David está en el grupo de los Él tiene el niños, en el sello grupo de los jóvenes. de victorioso. Y le preguntamos a los caballeros y también va David allí. Vamos, pero... Es un niño valiente. Vamos, pregúntale tú, Albita. Caballeros, ¿cuántos dan gloria a Dios por Giselle? Amén, gloria a Dios, pastor. Sí, están, pero vamos a escuchar a las mujeres, por favor. Vamos a escuchar a las mujeres. Mujeres, a ver, mujeres, por favor, levanten la carpa. Mujeres, 1. Hermanas siervas de Jesucristo, yo veré, apóyeme gritando duro, por favor. Yo veré, hermanas, por favor. 2 y 3. Gloria a Dios por Giselle. Alguien denle un aplauso, por favor, a Dios. Fuertes los aplausos al Señor. Toda la gloria, toda la honra, la alabanza, la adoración sean para nuestro Dios. Esta noche es una noche bonita y hermosa donde nosotros seguimos y vamos avanzando, continuamos. Una noche donde nos gozamos en la presencia de Dios. Así es que ya estamos listos. Vamos a darle apertura. Hermanas, coro de Jesucristo, gracias por estar aquí y dar esta dedicación a Giselle.
Dios, así las hermanas. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas noches, queridos pastores que nos acompañan en esta hermosa noche. ¿Qué estamos festejando, mis hermanos? Hoy no se escucha. ¿Qué estamos festejando esta noche? Amén, gloria a Dios. Gisette, número 624. Jehová que te guarde y te cuide. Mija, en sus 15 primaveras, que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que sigas adelante en el camino de Dios, no te apartes, mija. Hemos conocido que eres una niña ejemplar y ahora eres toda una mujer, que sigas así en el camino de Dios. Eres una niña muy especial y te bendecimos. Las siervas de Jesucristo te damos un presente a nombre de todas ellas. Gloria a Dios. Ahí están mis hermanas. Coro Siervas de Jesucristo. Todas le han traído a Giselle un abrazo. Mire, ahí está la hermana dando un buen abrazo, dándole otro abrazo, vea. Y viene otro abrazo. Y la gente no aplaude, Albita. La gente se durmió. Por aquí escuché a algunos roncando por este lado. Yo no sé, por aquí alguien está viendo. Yo no sé quién es por este lado. Por aquí, es por este lado, Albita, por ese lado. Y estaba bosteciando, sí, estaba bosteciando. Ahí viene el uno, viene el otro. Ahí vienen mis hermanas, mi hermana María, vea, un abrazo, pero bien profundo le está dando. Ahí nomás, hermana, suéltela, por favor, hermana, a poquito. Eso. Gloria a Dios, qué bendición. Ahora se quieren sacar, dice, una foto. ¿Y quién le va a sacar la foto? A ver, más fotos. Hermano, tráigame el micrófono para acá que lo necesito. Venga para acá un momentico, hermano. Ahí están, mire. Ahí están, otra foto. Mire, Albita, mire. Hasta ahora llegó el camarógrafo, ya estaba por allá espelucado. Por Amén, favor. así es. La cobertura de camarógrafos me confirma, pastor, si es de Ecuavisa, de CNN. Sí. Así es una transmisión a nivel nacional e internacional, pastor. Así es, Albita, así es que nos estamos gozando en esta noche. Ahí están tomando las fotos las hermanas en esta noche tan especial, tan importante. Y qué bendición. Ya estarán listas las tías ya estarán listas, por favor. Vamos a dar paso a estas tías. Abuelo de Giselle le hace una entrega simbólica importante, pastor, como signo de sus raíces, como signo de su originalidad, como signo de su pureza, pastor. Muy buenas noches, querido hermano pastores, todos presentes, les saludamos en nombre de Cristo Jesús. Y muchísimas gracias por tomarnos en cuenta, por habernos invitado. Muchas gracias. Y Giselle, te deseamos de todo corazón que seas una linda mujer, que Dios te protege, que te guíe en toda tu vida.
Tu abuelita desde el cielo estará muy orgullosa. Que Dios te bendiga, mujer. Y muchísimas gracias a todos los hermanos. Fuertes los aplausos, por favor. Así recibimos con fuertes aplausos al canto especial de parte de las tías de Giselle. Hoy nos acompañan sus tías María Urquizo, Juana Urquizo, Ana Urquizo, Manuela Urquizo y Gladys Tazambay. Que suenen los aplausos en esta noche. Vamos a acompañar con esas palmas, vean. Ta, ta, ta. ¿Y quién vive? ¡Vive! Damos gracias a Dios por la vida de Giselle en sus 15 años esta noche. Un especial de sus tías. ¡Que viva! Fuertes los aplausos, por favor. ¿Y quién vive? Y a su nombre. ¡Viva quinceañera! ¡Que viva la quinceañera! Muchas gracias, queridos hermanos, queridos pastores. Y nosotros también venimos desde Quito acompañar a mi primo Víctor, a la familia. Quedamos muy agradecidos. Tenemos nuestro viaje que venimos a acompañar a Jesselyn, por Giselle, por ese cariño, por esa voluntad que tú has tenido invitado a la familia Valdés Urquizo. Estoy aquí representando. Muchas gracias, querida Giselle. Te queremos mucho la familia. Fuertes los aplausos, por favor.
Que suenen esos aplausos. Y continuamos Muchísimas con el gracias, desarrollo. pastores y queridos hermanos, muy agradecidos. Amén, así es. Continuamos con el desarrollo de esta preciosa celebración de 15 años de nuestra hermosa Giselle Valdés. Y ahora vamos a dar paso a un punto muy especial. Vamos a dar lectura de la reseña histórica de Giselle Estefanía Valdés Tazambay. Esta reseña ha sido escrita por su madre, quien le presenta en esta noche a cada uno de los asistentes su corazón abierto. En esta noche tan especial, celebramos no solo los 15 años de una hermosa señorita, sino también una vida llena de amor, sueños, talento y bendiciones. Hoy, el tiempo parece detenerse para mirar atrás y recordar cada momento que ha construido la maravillosa persona que es Giselle. Giselle nació en Quito y apenas con 2 meses de vida emprendió junto a sus padres y su hermano una nueva aventura hacia el cantón La Joya de los Achas, lugar donde crecería rodeada de cariño, protección y una familia que desde siempre la llenó de amor. Su infancia estuvo marcada por abrazos sinceros, por juegos, por risas y por el cuidado incondicional de sus padres, de sus tíos y de todos sus seres queridos. Desde pequeña, Giselle fue una niña alegre, noble y llena de luz, capaz de transmitir felicidad a todos quienes la rodean. A los 4 años, Giselle inició su etapa estudiantil en la unidad educativa Shaddai, comenzando así un camino de aprendizaje y de crecimiento. Pero no solo destacaría en los estudios, porque a los 6 años descubrió una de sus grandes pasiones, el deporte. La natación se convirtió en parte importante de su vida y con esfuerzo, disciplina y dedicación logró ganar medallas e incluso representar orgullosamente a su ciudad, demostrando desde muy pequeña que los sueños sí con el corazón. A los 7 años, la música tocó la puerta de su vida. Empezó aprendiendo batería y a tan solo 1 año después ya estaba sirviendo en los servicios principales de la congregación, usando su talento para honrar a Dios. Con el tiempo, Giselle también descubriría una hermosa habilidad con el violín, mostrando que la música no solo vive en sus manos, sino también vive en el alma. Uno de los recuerdos más felices de su niñez fue aquel viaje a las Islas Galápagos a sus 9 años de edad, donde compartió momentos inolvidables junto a su hermosa familia. Porque
Si algo ha acompañado siempre la vida de Giselle, ha sido el amor por los suyos. Pero entre todos los momentos importantes, llegó uno que marcó profundamente su corazón. En diciembre del 2021, tomó una de las decisiones más valiosas en la vida de un cristiano: entregar su vida a Dios a través del bautizo. Giselle, desde muy pequeña, formó parte de la escuelita dominical, donde aprendió sobre el amor de Dios mientras crecía entre enseñanzas, entre alegría, entre sonrisas y fe. Hoy, Giselle sigue siendo una joven que refleja esos valores en cada paso que da. A los 13 años, nació otra pasión en su vida: el fútbol. Desde entonces, ha entrenado con dedicación, mejorando día tras día y demostrando constancia y disciplina. Porque Giselle nunca se conforma, siempre lucha por crecer y por dar lo mejor de sí. En su actual colegio también ha demostrado su talento y su disciplina, formando parte de la banda rítmica como lirista, destacándose por su dedicación, por su elegancia y por la pasión demostrada en cada presentación. Porque donde quiera que Giselle va, Giselle deja una huella especial. En medio de tantos momentos especiales, también llegó alguien que conquistó completamente su corazón: Duncan, su amado compañero de 4 patas, quien llegó un 2 de mayo del 2024 para llenar sus días de aún más alegría y amor. Y aunque en la vida de Giselle han existido muchos momentos especiales, hay una persona que ha estado presente prácticamente en cada uno de ellos: su hermano mayor, Ariel, su compañero de vida, su amigo, su protector, su cómplice de tantas y tantas aventuras. Ariel vivió 3 años de su vida antes de que Giselle llegara a este mundo. Pero Giselle jamás ha conocido la vida sin su hermano. Desde que abrió sus ojos por primera vez, ahí estaba él, acompañándola en cada etapa, en cada risa, en cada logro, en cada pelea y también en cada dificultad. Han crecido juntos, compartiendo sueños, compartiendo juegos, compartiendo alegrías, consejos y recuerdos que quedarán guardados para siempre en sus corazones. Porque más allá de ser hermanos, son un equipo unido por un amor sincero e inquebrantable que el tiempo jamás podrá borrar. Hoy, al verla cumplir 15 años, podemos ver no solo a una joven hermosa, sino una bella mujer llena de talentos,
llena de valores, llena de sueños, una hija admirable, una hermana incondicional, una amiga sincera y una persona que incluso comparte sus dones enseñando a otros. Giselle, sé que me estás escuchando. Giselle, hoy celebramos tu vida, celebramos tus logros, celebramos tus lágrimas, celebramos tus aprendizajes y cada momento que te ha traído hasta aquí. Giselle, que nunca olvides cuánto eres amada por Dios, por tus padres, por tu hermano, por tus tíos y tus amigos. Giselle, que cada paso que des esté lleno de bendiciones y que esta nueva etapa venga acompañada de más sueños cumplidos, de más sonrisas y de más momentos inolvidables. Porque hoy no solo celebramos tus 15 años, Giselle, hoy celebramos el privilegio de haberte visto crecer y de convertirte en la maravillosa persona que eres. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, la palabra del Señor dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: Hola. Sí. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y además me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Así es. Damos gracias a Dios por todo este tiempo en 15 años. 15 años que han pasado, que han recorrido, y esta reseña histórica donde nos hemos dado de cuenta el favor y las promesas y las misericordias de Dios. Creo que es un momento perfecto para cantarle a Dios: tu fidelidad es grande. Póngase de pie, por favor, y adoremos un segundo o 2 segundos o 5 minutos al Señor, y vamos a decirle todos al Señor: gracias, porque has sido fiel con estos padres, los ha ayudado, los ha sustentado, los ha fortalecido. Ha habido abundante sabiduría e inteligencia, y sé que habrá en cada uno de los padres que están aquí sobre sus hijos. Señor Dios, gracias. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a cantarle a Dios: tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Cante conmigo. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, alguien dígale al Señor: tu fidelidad es grande. En 15 años, Dios, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios.
grande es tu fidel. Y no nos cansamos de decirte, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, y grande es tu fidelidad. Señor, esta noche aprovechamos para decirte, Dios, que así como lo has hecho con Víctor y con María Mercedes, con sus hijos, creo, Dios Santísimo, que lo haces con cada persona, cada esposo, cada esposa aquí, por cada familia que está aquí representando sus hogares. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que la presencia divina de tu Espíritu Santo, Señor, repose en cada papá, en cada mamá, Señor. Oro para que haya sabiduría, haya amor, haya discernimiento en cada hogar, Señor. Que el Padre sea ese hombre justo, de ejemplo en su casa con su esposa, que ame a su esposa, que su esposa respete a su esposo, y que estos hijos vean un testimonio agradable, hermoso, Señor, para que la palabra tuya, Señor, quede implantada en sus vidas. Y gracias, gracias, Señor, y gracias, mi Señor Jesús. Recíbalo y dígalo. Gracias, gracias, Señor, y gracias, mi Señor Jesús. Gracias y gracias, y gracias, Señor, y gracias, mi Señor Jesús. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Dios, por todo lo que has hecho y sigues haciendo. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu favor, Dios divino. Gracias porque has sido bueno, Señor. Al que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Así es que, mi hermana Albita, qué gusto esta noche poder estar aquí después de 15 años con Giselle. Así es, pastor. Pero amén. hay algo que me está inquietando. Por favor, se pueden colocar más cómodos, se pueden sentar. ¿Me hago entender? Por favor. Y quisiera, yo no sé, Albita, estoy inquietado. ¿Qué familias nos visitan, nos acompañan esta noche? ¿No, Claro ¿no te que parece? sí, claro ¿Te que parece sí, que supiéramos qué familias nos están acompañando? También de qué parte de ciudad. Ecuador, ¿cierto? Así es, pastor. Amén. ¿Parece? Amén. Amén. Y vamos a preguntarles, pastor. Vamos a preguntarles. Vamos a preguntarles de qué lugar nos acompañan en esta noche. ¿Quiénes nos acompañan desde Quito? Manito arriba. ¿Quiénes? Amén. Gloria a Dios. A ver, denle un aplauso a la gente de los Quito, hermanos por que vienen favor. desde Quito. Amén. Gloria a De Quito. Dios. Ahora, ¿a quién saludamos, pastor? Bueno, aquí me voy a rajar yo, pero bueno, voy a hacer el intento porque no conozco así mucho de las provincias. Perdón, pastor, me olvidaba que nuestro pastor es de Colombia. Casi le tomo la lección No, sin querer. saco cero, ahí pierdo. No, Veamos, preguntemos. Si viene alguien de Colombia. ¿Cuántos hermanos nos visitan desde Colombia? ¡Amén! Allá Gloria está mi a esposita, Dios. mi amor Gloria hermoso. a Dios. El pastor y Allá su está mi amada muñeca. esposa. Allá hay otro al fondo, ve, allá hay otro Amén. colombiano. Acá hay alguien más que nos ¿De dónde acompaña viene desde allá Colombia. ese como que viene del Chocó? Ay, familia, ve.
Veamos. Ese como que es del Chocó. Me Pero parece como que es del yo soy Chocó. ecuatoriana, Ay, por favor. yo sí conozco las provincias que tiene nuestro Ay, hermoso por país. favor. Y pregunto, Oiga, pero usted dijo hermoso país y nadie dijo amén, vea. Usted dijo hermoso y nadie creyó. Ni el del piano es creyó. que no me escucharon. Ni el del piano creyó. Es que no me escucharon. Yo sí conozco a todas las provincias que tiene nuestro hermoso país. Amén, gloria a Dios. Nuestro país es hermoso, es precioso. En su diversidad está su belleza. Pregunto, ¿quién nos acompaña o quiénes nos acompañan desde la bonita ciudad de Riobamba? Amén, gloria a Dios. Saludamos a los hermanos que nos acompañan desde Riobamba. Pregunto, ¿quiénes nos acompañan desde la ciudad de Ambato? ¿Quién nos acompaña? Amén, gloria a Dios. Saludamos a las hermanas y hermanos que nos acompañan desde Ambato. Y pregunto, ¿quiénes nos acompañan desde el cantón La Joya de los Hachas? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los saludamos a todos los hermanos que nos acompañan desde Joya de los Hachas. ¿Quiénes nos acompañan desde el No. bonito Coca? Pero había un poquito de Sacha. ¿Qué pasó, Albita? ¿Qué pasó con los Aquí sachenses? está. ¿Ese es el gentilicio? Sí, Pero poquitos de... A ver, que se pongan de pie los del Sacha. Yo quiero verlos, a ver. el pastor no los conoce, dice. Sí los conozco, pero poquitos, miren nomás. No, sí hay más. A ver, ¿dónde están los del Sacha? Todos los hermanos de Sacha. A ver. Amén. Como que les da pena decir que son del Sacha. No. Pregúnteles que son de Quito y dicen que son de Quito, de la capital. No, solo que no me habían escuchado, pastor. Ah, Sí, ya. ellos no me habían Perdón, escuchado. pido perdón. Corríjome. A ver, otra vez, hermana Albita. Pégale duro, a ver. Ok. A ver, pero que se sienten, dígale que se sienten y que se levantan así con Ok, poder. A ver, nos vamos a tomar asiento ya. Y Así cuando es, yo así diga es. Sacha, todos nos colocamos de pie los que somos de Sacha. ¿Solamente se ponen de pie? Y... No dicen que viva la quinceañera de Giselle. Uy, esa parte me gustó más. Claro, todavía. es que a eso Amén. vinimos esta noche. Gloria a Dios, veamos. ¿Y quiénes nos acompañan desde el cantón La Joya de los Hachas? Gloria a Dios. No. Y que viva Giselle. Que viva la quinceañera. Que viva la familia Valdés Tazambay. Que viva Cristo. ¡Amén! Gloria a Dios. Pero que se pongan de pie y que digan feliz cumpleaños, Giselle. Ok, pero invitémosles a todos, aquí de todas A las ver, otra provincias, vez arranque, hasta de Galápagos, pastor. Arranque porque nos vamos de vigilia esta noche. Ok, cuando yo los nombre de todas las provincias, de toditas las provincias, y si aquí hay de otro país, de México, de Estados Unidos, de ¡Órale! Colombia, también nos colocamos de pie, ¿sí? A ver, vamos a hacer la prueba. Que el pianista ya está bosteciendo. No, aquí está el Síntomas pianista, de aquí que está el está haciendo pianista. Cuando yo los nombre, toditos se colocan de pie, ¿ya? ¿Y quiénes nos acompañan en esta noche? No. Mire, Ay, pastor, ya se mire. están durmiendo, pastor. Pero miren los de al fondo, están que... No hay cómo dormirse porque todavía falta la cena. Mire. Vamos otra vez Dijo ya. que nos acompañan esta noche y Y hasta nadie. el pianista les hizo bullying con el piano. El que no se coloca de pie se queda Les sin hizo bullying con cena la hoy cucaracha. día. Ya no pueden caminar. Vamos ¿Qué una pasó? vez más, ¿ya? Cuando yo diga, ¿y quiénes nos acompañan en esta noche? Usted se coloca de pie. ¿Y qué es lo que tiene que decir? Feliz cumpleaños, Giselle. Pero que se escuche porque... Pero que se escuche. Entonces, cuando yo diga, ¿y quiénes nos acompañan en esta noche? Todos nos colocamos de pie y decimos, feliz cumpleaños, Giselle. Amén. Vamos, pastor. ¿Y quiénes nos acompañan en esta noche? Gloria a ¡Eso! Dios. Fuertes los aplausos. Muy bien. Gloria a Dios. Están mejorando, están mejorando. No, sí, Ahora sí ellos vamos están por los pendientes. cantones, dicen ustedes. Por las provincias, un poquito. A ver, vamos a ver. Veamos Vamos a hacerlo. de qué provincia nos están acompañando, ya nombramos, o de qué ciudad nos están acompañando. Veamos si es que alguien nos acompaña desde una provincia de la costa. Alguien que nos acompaña desde Manabí. Uy, no hay nadie. ¿Quién nos acompaña desde Manabí? No ha habido desde Manabí. Oigan, no vinieron. ¿Amén? ¿Alguien dijo amén? Nadie. ¿Quién nos acompaña desde Manabí?
No, no hay nadie de Manaví, No le pastor. invitaron, no le invitaron. Ah, ya. Oh, qué buena, qué buena. A ver, hermana, dale tú. Que conoces tu ¿Quién país. nos acompaña desde la hermosa provincia verde de Esmeraldas? Amén, gloria a Dios. Aquí estamos representando a la provincia de Esmeraldas, conjuntamente con la esposa de nuestro pastor Duber, que también nos acompaña. ¿Quién más nos visita desde Esmeraldas? Manito arriba. Nadie más nos visita, pero aquí estamos, hermana, representando a la provincia en el nombre de Dios. Amén. ¿Quiénes nos acompañan de? Ok, veamos ahora sí. ¿Quién nos acompaña desde la hermosa Imbabura? Gloria a Dios. Fuertes los aplausos para los hermanos que nos acompañan desde Imbabura. Yo los nombro y mi pastor no se imagina cómo será la hermosa Imbabura. Creo que hay que invitarle. No me han invitado. No Nadie me ha invitado. Dice el pastor. Solamente me han invitado los hermanos de la sierra. Allá estuve con mi hermano Alberto cantando y es que Dios Zulupagita. A ver, Albertito, hagamos un poquito, a ver. Y cantábamos esto así por allá. Cantamos Yusulupagui. A ver el fondito. Dios Zulupagita. Dame la Sulupagi taita amitu kambasimika saya muskami runa kunama misu kunama amu kunama kuaskangimi uya. Y por allá están palmeando, están que se cantan quichuas, véanlos. Amén. ¿Alguien Gloria quiere a cantar Dios. quichua? Alabanza quichua, guauquicuna panicuna, Ari o mana. Ari o mana. Cantasio quichua, Ari o mana. A ver, vamos a cantarnos un momento, ¿sí o no? Se prendió esto, pastor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, después vamos a cantarla porque algo va a ocurrir, va a suceder. ¿Y qué pasó? ¿Qué está ocurriendo? Se fue la luz, se apagó la Algo luz. está pasando, pastor. Se apagó Yo la estoy luz, ¿qué observando ocurrió? que algo está sucediendo. Se fue la luz. Creo que hubo un corte energético. Hay un corte allá al fondo, mira, allá al fondo hay un corte de luz. ¿Qué pasó? Se fue la luz. Algo va a pasar allí. Algo Allá va a pasar hubo un allá, corte, mira, hay pastor. unas chispas allá. Alguien que Algo nos se ayude observa allá. Parece que hay algo detrás de unas cortinas, no lo sé. Algo va a pasar en ese lugar. Algo está sucediendo en ese lugar. ¿Qué será? Yo no sé, pero allá hay unas chispas allá en la parte de afuera. Por favor, alguien que nos ayude allá al fondo, alguien que vaya allá, por favor. Para saber qué está sucediendo. Alguien que sea especial en esta área de la corriente, de la luz. Alguien que nos ayude allá. Se fue la luz, se fue la luz. Siguen apagando los focos, pastor. Y ya se va el carro, se va el avión, algo está pasando. Allá están, ya están llegando ya. Por favor, todo el mundo mantenga la calma, Por favor, mientras llegan las luces, vamos, a ver, hermano Albertito, hagamos un poquito de fondeo, hermano Albertito, hagamos un fondeo ahí. Mientras que llega la luz, ¿le parece? A ver, mientras que llega la luz, a ver con los hermanos ahí, a ver. Estamos listos, vamos Albertito, un poquito de Dios Zulupagui, a ver. Mientras llega la luz por allá, a ver. Están en el momento, a ver. Ya casi están arreglando, a ver, suéltela un poquito, hermano Albertito, mientras que llega. Dios Zulupagui, intaita amitu, kambasimika, sayam. Ayúdeme. Dios Zulupagui, intaita amitu, kambasimika, sayamuskami, runa kunama, amu kunama, tukui kunama, kuaskangimi, runa kunama, amu kunama, tukui kunama, kuaskangimi, kuyayayitu, kambasimika, hatumikaska,
suma mi casca, cuya yayitu, ambas y mi caja, tu mi casca, suma mi casca, se mantamari, cauca y pica, cantar y sispa, mucho yascansi. Y estamos celebrando esta noche los 15 años de Giselle Valdés Tazambay. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Tan rápido, ya 15 años no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido, como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás te me marcharas. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti, que a veces si te falta algo no puedo dormir, que me asusta cómo el mundo vive el día de hoy, y mi anhelo es mirarte siempre en bendición, como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás te me marcharas. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer, tan rápido, ya 15 años no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido, como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás te me marcharas. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti,
veces si te falta algo no puedo dormir, que me asusta como el mundo vive el día de hoy. Y mi anhelo es Amén. mirar Fuertes los aplausos para la familia Valdés Tazambay, quienes en este momento Giselle, acompañada de sus padres, realiza un saludo especial a los familiares, amigos presentes en este momento. Giselle hace su recorrido en gratitud a Dios y a cada uno de los presentes que nos acompañan en esta noche. De esta manera, Giselle saluda a los presentes, a cada familiar, a cada amigo, a cada amiga que nos visita, que nos acompaña en este tiempo especial. Fuertes los aplausos para Giselle. Giselle, que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Esta es la promesa de Dios para ti, Giselle, en esta noche. En Salmos capítulo 37, versículo 5 dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Una vez más, fuertes los aplausos para Giselle y para la familia Valdés Tazambay, quienes han preparado este hermoso momento para la gloria y honra de nuestro Señor por estos 15 años de amor, de cobertura, de bendición. Así es, mi hermana Albita, gloria a Dios por este momento especial. Y vamos a dar ingreso a la corte real. ¿Y a quién más, Albita? Así es, pastor, vamos a dar ingreso a la corte real en esta noche, quienes realizarán el vals. ¿Quiénes nos acompañan en esta noche? Ingresan a la pista sus tíos Giovanni Valdés. También Ángel Valdés. Y su tío José Armando Puyay. Sus amigos John y Juan Pablo Hernández. También nos acompañan en la pista su primo Rafael Valdés. Dando paso posteriormente al ingreso de su hermano Ariel Valdés Tazambay. Así es, recibimos con fuertes aplausos a la corte real, quien en esta noche, en honor a la quinceañera, se presentan en la pista. Y de esa misma manera Ariel se acerca a sus padres en señal de honra y gratitud. Saluda con un beso a su mami y un abrazo a su querido padre. Luego se dirige hacia Giselle, hace una reverencia y le invita a la pista para dar inicio al primer vals con la canción especial de Hermanos, compuestas por él mismo. Amén. Fuertes los aplausos, por favor. Invitamos a los presentes a tomar asiento para poder observar conjuntamente el vals. Invitamos a su hermano Ariel. Ariel hace el ingreso. Saquen sus cámaras, por favor, saquen sus cámaras. Es el mejor momento de sacar las cámaras de las fotos. Ahí viene este hijo mayor dando ejemplo y ahora ahí está. Qué bueno, ahí viene Ariel. Se acerca a su papá, a su mamá y ahora es un momento muy especial, muy lindo. 15 años preparando este momento con gozo, con orgullo, con felicidad. Ahí está este hijo mayor dando ejemplo a su hermana, que se aman muchísimo. Hay un amor entrañable en ellos los dos. Un aplauso, por favor. Qué lindo, qué hermoso. Y ahora viene. Inicio, hace reverencia a la quinceañera
Giselle. Un aplauso a Dios, por favor, esta noche. Un momento muy especial. Un momento de amor, de dedicación, de gozo, donde las familias hoy nos reunimos para celebrar este tiempo tan especial. Así es, en esta noche Giselle comparte su primer vals junto a su hermano, su compañero, su amigo, su protector, su consejero, su fortaleza. Hoy Giselle realiza este vals especial junto a su hermano Ariel Valdés. Y en este momento se une al vals su padre, Víctor Valdés. Por favor, denme un aplauso a este papá, a este padre que ha sido un amigo, un consejero y ahora hace una experiencia única. Su niña, su hija, en este momento Que suenen celebra los aplausos. con su padre. Denme un aplauso, por favor. Fuertes aplausos. Que suenen los aplausos. Y ahora viene un vals todos juntos. La familia, papá, mamá e hijo esperado, hacen esto. Estos padres que tenían preparado este momento especial. 15 años planificando, 15 años planeando un momento como este, que ha sido organizado con todo el amor tan especial Hoy de es un padres día especial. abnegados. Giselle, ya has crecido. Qué linda canción, 15 escuchemos. años de vida que Dios ha bendecido. Escuche esta canción. Princesa hermosa. Pero a la vez mire la regalo pantalla. del Señor, mi hermana querida, reflejo de su amor. Mire la pantalla, mire la pantalla. En la iglesia aprendimos a amar. En la cancha y el cole juntos sin fallar. Tú con la batería sabes alabar y yo con el piano te suelo acompañar. Sigamos adelante, nunca para atrás. Las promesas de Dios son mucho más. ¿Alguien puede aplaudir esta noche, por En lo favor? poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Su palabra nos guía, confiamos en Él. Siempre contarás conmigo, aquí estaré. Y en cada camino por ti oraré. En todo tiempo ama el hermano, Él habló. Y en Una la canción escrita por angustia Ariel, su ayuda Él formó. con arreglos, Esa promesa con imágenes vive en los dos. del recorrido de sus vidas desde su Lazo niñez, que guarda y su etapa de adolescencia y ahora bendice. Y cuando esa juventud que aquel pasa nos tocó llorar, ahora a una nueva nuestro etapa, perrito a un nuevo ya no comienzo. pudo estar. Una pareja de hermanos que se han amado, Para que se han continuar. apoyado y qué importante al En vida, medio del dolor que obedecen a papá y mamá. no supimos amar. Son dos jóvenes Nunca te apartes que de han Dios. honrado en Él primer tiene lugar a el Dios. control. Dirige también a tus sus padres. pasos con su Son gran dos amor. jóvenes de ejemplo, Y si un día la que además vida de nos ser lleva a otro lugar, buenos hijos, tu hermano Ariel siempre también son estará siervos para del ti. Señor, que sirven en la Y en cada congregación con sus oración dones y talentos para la siempre te voy gloria a y honra cuidar. de nuestro Señor. Un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Alguien póngase de pie, por favor. Estamos celebrando esta noche. Amigos, amigas, damas, caballeros, primos, primas, toda la familia. Y hacemos una invitación muy especial. Albita, ¿quién sigue ahora? Palabras
de mi hermano. ¿Sí? Vamos a invitar a mi hermano Saulo, por favor. Él va a hacer el brindis esta noche. Invitamos a mi hermano Saulo, por favor, que se acerque para el brindis. Vamos a hacer el brindis y invitamos a mi hermano Saulo que venga por acá. Así es, Sí, invitamos. sí, vamos a invitarlo por acá. Así a es, que el nos hermano acompañe. Saulo Valdés Tazambay, quien es primo de nuestra preciosa Giselle Valdés. Bueno, en esta noche quiero saludar a todos los hermanos y hermanas que se encuentran aquí presentes. Quiero por favor invitarles a que usted se coloque sobre sus pies y podamos levantar una copa que tiene usted en su mesa. Primeramente agradeciéndole a todos ustedes, amigos, familiares que están aquí en este lugar, en este día muy especial. Igual también pues a Víctor, María Mercedes, Giselle, Ariel, pues gracias por invitarnos también a este lugar, a este momento tan maravilloso. Decirles que Diosito los bendiga. Y a Giselle, pues celebramos en tu día. Giselle, decirte que eres la niña de los ojos de nuestro Dios Todopoderoso. Un día como hoy, Dios te formó. Y por eso invito a todos que levantemos esa copa hacia arriba y brindemos y digamos, salud por la vida de Giselle. Que Dios les bendiga. Salud, que Dios les bendiga. Amén. Estas han sido las palabras de nuestro hermano Saulo Valdés Tazambay, primo de Giselle, quien nos ha compartido unas palabras por el brindis. Pero ahora viene otro tiempo, pastor. Sí, mi hermana Albita, viene un tiempo muy especial, por favor. Vamos a ubicarnos en nuestras sillas. Podemos tomar asiento para poderles decir el punto que viene a continuación. Ese te lo dejo a ti, Albita, por Sé que a favor. muchos los llenará de alegría. ¿Será que sí lo llenará? Claro que sí. ¿O no lo Y les llenará? invitamos a tomar asiento a todos los presentes, porque viene uno de los puntos también muy esperado y que ha sido preparado con mucho amor por parte de la familia Valdés Tazambay. Así es, Albita, así es que vamos a celebrar este momento y vamos a comenzar a pasar los alimentos a las mesas. Vamos a invitar a nuestros colaboradores que estemos trayendo los alimentos. Ubíquese en sus casas, en sus sillas, con sus familias, con sus hogares, por favor. Así se pueden sentar y vamos a invitar a las personas que traigan los alimentos esta noche para que se puedan estar sirviendo. Así es que también a la vez vamos a tener un servicio de alimentos. Con alegría y gratitud damos inicio al servicio de alimentos para compartir juntos este tiempo especial de celebración. Y a la vez, Albita, ¿qué más sigue en este paso? Así es, mientras sirven los alimentos, también en esta noche muy especial, los padres de nuestra hermosa quinceañera han preparado un vals especial. Es el momento de presenciar el vals de la quinceañera junto a su padre Víctor Valdés y su madre María Mercedes Tazambay. Mientras sirven los alimentos, vamos a observar también, a presenciar un momento muy especial que ha sido preparado con mucho amor por parte de los padres de la quinceañera. Este es el momento en donde ellos van a realizar un vals juntamente con Giselle. Ellos han preparado varios días de este momento
Y no solo el momento, sino más bien han venido planeando durante varios años hoy, un día como hoy, en el que se pueda celebrar y en el que nos podamos gozar por los 15 años de vida de Giselle. Son 15 años de crecimiento, son 15 años de salud, son 15 años bajo la cobertura de Dios. Y qué momento más especial que este momento en el que ella pueda danzar conjuntamente con su padre, con su madre, quienes han sido su guía, su fortaleza, quienes han sido aquellos que le han enseñado a caminar en los caminos más hermosos que puede tener un ser humano, el caminar con Dios. Así es que vamos a colocar el vals una vez más. Para que esté allí con tu papi. Qué lindo, qué lindo. Demos un aplauso, por favor, a la quinceañera. Aquí con sus padres. Ahora después de 15 años. Y antes, 6, 7 años. Ahí están haciendo, celebrando. Después, mire, igual. Ahí está Ariel, apareció aquí en el video también. Y aparece todos. Por favor, denme un aplauso a esta familia, por favor. Usted que vino esta noche a acompañar, por favor, gracias. Así es, luego de este hermoso momento familiar del vals que ha compartido Giselle conjuntamente con sus padres, damos paso a varias actividades que estaremos desarrollando mientras nos servimos los alimentos.
Para que podamos irnos preparando, me permito nombrar, en primer lugar, habrá un especial de parte de la Iglesia Joya Celestial, quien ya están listos en el ingreso. Luego también habrá otro momento especial por parte de Giselle, que hará la entrega de un presente muy importante. Luego tendremos la coreografía de la mini quinceañera. Vamos preparándonos, por favor, para estos puntos. Luego también tendremos la intervención de alguien muy importante, un maestro muy importante para Giselle. Luego tendremos también un especial de las amigas del colegio de la quinceañera. Y luego de ello también tendremos otro especial por parte de Giselle. Por favor, a todos aquellos que hemos nombrado para este punto, que vayan, por favor, ubicándose en el punto de inicio. Y luego de ello también tendremos un especial de Paulina Ayauca, un especial para nuestra hermosa Giselle. Entonces, pastor, llamamos ahora. Claro que sí, mientras que se están deleitando de esa deliciosa cena, invitamos el especial de la Iglesia Joya Celestial. Por favor, damos ingreso. Por favor, que vayan pasando en estas actividades, en estos especiales. Listos, vamos a darle un aplauso a estos hermanos, amigos que van a dar este especial de la Iglesia Joya Celestial. Así es, hemos nombrado a cada uno de los puntos para que vayamos preparándonos con anticipación. Y es ahora el tiempo de recibir al especial de la Iglesia Joya Celestial, quien también tiene preparado un punto muy importante para Giselle, quien hoy, a más de celebrar sus 15 años de vida, también celebra 15 años de salud, de gratitud, 15 años de alegría, 15 años bajo la cobertura de Dios y el cuidado y dirección de sus padres. Así es, mi hermana. Ya están ahí, mis hermanos. Vamos a dar un aplauso a ellos que están aquí queriendo participar y dar un especial a Giselle. Denme un aplauso, por favor, esta noche. Aquellos que podamos dar el aplauso, por favor, porque, pastor, Claro. ya estamos en el punto de la degustación de ese plato especial también que ha sido preparado. Estando rodeado, porque cuando alabo, tú estás a mi lado. ¿Listo? Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Y aún cuando no, te alabo y sé que estás en control. ¡Vamos! Es más que un sonido, es adoración. Y cuando alabamos, caerá Jericó. ¡Hey! Mientras tenga aliento, mi alma
sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Gloria a Dios, qué bendición. $15 a Giselle esta noche. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y aquí están esas hermosas jovencitas acompañando a Giselle en ese momento, haciendo una danza para la gloria de Dios. Y bueno, vamos a invitar a la vez Giselle va a hacer algo muy importante y es una entrega de baquetas. Así es que vamos a invitar esta noche a Joel. Joaquisa. También invitamos a Alison Conterón. Y a la vez a Zuley Arteaga. Ella ahora hace una entrega. Ella ha estado trabajando, enseñando, formando, y ahora aquí le entrega este talento que Dios le ha dado a ellos. Y ahora Giselle estuvo trabajando con ellos, enseñándoles allí a través de la batería, y le entrega ese legado de entonar lo que es la percusión. Qué gusto que ahora a sus 15 años ha podido ser de alumna, ahora maestra, y ahí está con sus tres alumnos
La palabra de Dios dice hacer discípulos. Haga discípulos, y aquí está ella con sus discípulos, con estos adoradores, dos hermosas niñas y un joven, un caballero del linaje real de Dios, y ahí están entregando esas baquetas a la hermana Elvita. ¿Algo más? Amén, pastor, así es. También ahora presenta una hermosa coreografía nuestra quinceañera con nuestra mini quinceañera, y a la vez recordamos por favor alistarse. Estamos por llamar también al maestro Edison Trujillo. También vamos a prepararnos por favor los especiales de las amigas del colegio, entregando las pistas por favor en la cabina de sonido. Luego también por favor tendremos un especial de Paulina Yauca, entregar la pista de sonido en la cabina por favor. Y ahora es tiempo, mi querido pastor, es tiempo de llamar también a la pista a nuestra hermosa mini quinceañera Amy Valdés Herrera. Fuertes los aplausos, por favor. Así es, nuestra mini quinceañera se encuentra con la quinceañera, Albi. Yo no sé Algo importante, algo especial. Algo preparado con mucho amor para esta noche. porque no quiero nada con la Hoy gente. Amy Valdés Herrera danza conjuntamente con nuestra hermosa Giselle Valdés Tazambal. Que mi cuerpo cambia día con día. Siento que yo ya no soy la misma. ¿Qué será? ¿Qué será? La mujer que en mí dormía y poco a poco se muere la niña. Empieza la aventura de la vida. Enciende como un sol la primavera. Mis sueños se convierten en promesas. Cambia el corazón de quinceañera. Yo no sé por qué mi cuerpo cambia día con día. Bueno, si tiene tiempo y oportunidad de un aplauso, por favor. No soy la misma. Un aplauso a este momento tan especial de la mini quinceañera y la quinceañera esta noche. Qué linda etapa encontramos aquí, hermana y familias. Qué linda etapa. Un momento hermoso de parte de Dios que podemos disfrutar todos esta. Fuertes los aplausos, por favor, que suenen los aplausos. Vemos la transición, pastor, de la niñez a la adolescencia. Vemos hoy ese reflejo, ese proceso de crecimiento en sabiduría, como dice su palabra, y también en estatura. Así es, también vamos a invitar esta hermosa noche al profesor, la persona que dedicó tiempo, dedicó amor y dedicó todo su conocimiento al maestro Edison Trujillo, quien enseñó a Giselle a entonar la batería.
Él entrega esta noche unas baquetas ahora a su amada y querida alumna. Demos un aplauso a Dios, por favor, por la vida del profesor y maestro de música Edison Trujillo. Amén, pastor. Ha sido el maestro quien ha moldeado ese don que Dios le ha dado a nuestra hermosa Giselle. Un don que ha sido de mucha bendición, pastor, para la congregación, para la iglesia evangélica bilingüe Joya Celestial, para muchas vidas, para muchas familias. Un don que ha sido de bendición. Así es. El profesor Edison, un hombre de Dios también, que ha servido desde su niñez, también ha servido en la iglesia donde está actualmente y ha enseñado y ha formado un discípulo más para la gloria de Dios. Démosle un fuerte aplauso a Dios por la vida de este profesor, de este maestro de música. Amén, gloria a Dios, así es. Y también llamamos ahora a la pista amén. Ahora viene también un tiempo muy especial. Tenemos una hermosa princesa del Señor que ha preparado con todo su corazón un especial para Giselle. Giselle, hoy, Paulina Ayauca. Paulina Ayauca, de tan solo 7 años, te ha preparado un hermoso especial. Denme un aplauso, por favor, a Dios por esta niña. Ella es del sector Sacha 4. Ha venido con su papi y su mami. Es una niña que Dios ha estado levantando junto con su hermanita. Ellas dos adoran a Dios y miren, miren estas pequeñas gigantes. Ahí están queriendo también participar en esta noche, en este momento tan feliz. Como usted está participando, como usted se ha dispuesto a los cumpleaños de Giselle. ¿Cuántos ya se liberaron de las manitos? Denme un aplauso a Dios, por favor, de estas niñas. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido, ya 15 años no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás te me marcharás. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Pero que sea fuerte, fuerte ese aplauso, por favor. ¡Que viva la cumpleañera! ¡Que viva! Tal vez no sepas que yo me levanto por ti, que a veces si te falta algo no puedo dormir, que me asusta como el mundo vive el día de hoy, y mi anhelo es mirarte siempre en bendición.
Qué hermoso, qué hermoso. Qué lindo. Qué bueno, qué hermoso es formar a nuestros niños, educar a nuestros niños, darles a nuestros niños el conocimiento de Dios. Siempre Dios guiándonos con su palabra y siempre Dios aconsejando qué hacer con nuestros niños. Gracias. Aquí tenemos a nuestros niños, por favor. Demos un aplauso fuerte al Señor, por favor. Bien, bien fuerte ese aplauso, por favor. Yo sé que están comiendo, están merendando, pero estamos en este momento muy especial. Claro que sí, pastor. Y también ahora tenemos otro especial que ha sido preparado con mucho amor. Este especial viene de parte de las amigas del colegio de la quinceañera. Me confirman, por favor, si ya estamos listos. ¿Sí? Ok. Entonces recibimos en esta noche a las amigas del colegio de Giselle Valdés. Las recibimos con fuertes aplausos. En tus manos me encontraste en silencio, como joya escondida. En tus manos me encontraste en silencio. En tus manos me encontraste en silencio, como joya escondida en el desierto. Me guardaste en la calma de tu cielo. Me llamaste y en tu luz hallé consuelo. Tu mirada me sostiene, me levanta. Soy reflejo de tu amor en tu esperanza. Guárdame, Señor, en tu mirada, como la niña de tus ojos, amada. Escóndeme bajo tus alas de abrigo. Soy tuya, contigo respiro. Tu ternura me rodea como un río, me resguarda de la noche y del frío. Me susurras que jamás me dejas sola, que en tu pecho late fuerte mi victoria. Tu palabra me sostiene, me levanta. Soy reflejo de tu amor en tu esperanza. Guárdame, Señor, en tu mirada,
Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso fuerte, fuerte, fuerte a estas compañeras, amigas, estudiantes que han pasado ya una jornada, un tiempo de estudio y ahora vinieron a acompañar. ¡Que viva la cumpleañera! ¡Que viva la cumpleañera! Y vamos a invitar al especial que tiene. Así es, vamos ahora a desarrollar un punto muy especial, pastor. Un punto muy especial, muy importante, que siempre es el punto referencial en un cumpleaños. ¿Qué se hace en un cumpleaños, hermanos? ¿Qué se hace en un cumpleaños? Amén. Falta cantarle el cumpleaños, pastor. ¿Hay algo más? ¿Qué más se hace en un cumpleaños? Ajá, por ahí alguien lo dijo. El pastel. Ay, pero pastor, todavía están cenando. Claro que sí. Vamos a desarrollar un punto muy importante que está relacionada con el pastel. Estamos a minutos de realizar el soplo de velas por parte de Giselle en estos 15 años de vida. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para realizar el soplo de velas? Me dicen que en unos minutos. Mientras tanto, sigamos degustando de esta deliciosa cena que ha sido preparada con mucho amor de parte de la familia Valdés Tazambay en conmemoración de los 15 años de vida de su princesa Giselle Estefanía Valdés Tazambay. Ya están llegando las velas. Son unas velas muy especiales. Son unas velas importadas. Mientras llegan las velas, seguimos degustando de este buffet. Todos podemos degustar del buffet, a excepción de mi pastor. Él todavía no puede degustar. Está, dice, en ayuno. ¿Está en ayuno, pastor? Amén, me confirman si ya llegó la avioneta con las velas. Están llegando las velas. Y entra el mariachi. ¿Dónde está el mariachi? ¿Hasta 15 contamos? Sí. 1, 2, ¿mande? Sí, 3, 4, 5, 6, sí, ya 15 y sopla y entra el mariachi. Por eso, sí, de una y le entra el uno y está ya. Usted, pastor, con su fuerza.
Vamos a contar esta entrada de las velas, todos los que estén un poquito desocupados, y si no, vamos a contar aquí con Albita. Vamos a cantar 1, 2. 3. Acompáñenos contando, por favor. 4. Los que puedan. 5. 7. 8. 9. 11. 12. 13. Y aplausos, por favor. Bueno, como ya funcionó el micrófono, vamos a repetir la pista y que démosle ese aplauso a nuestra quinceañera en esta hermosa noche. Y vamos todos a recordar este hermoso tema y esas palmitas así. Que viva nuestra querida quinceañera. Y si usted la sabe, vamos a decirla. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A la quinceañera bonita se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la noche en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Y esas palmitas así. Y muchas felicidades, quinceañera. ¡Que viva nuestra quinceañera! Ese aplauso bien fuerte. Y esta serenata con mucho cariño de quienes te aman. Y este tema que dice 15 primaveras tienes que cumplir. Así que suelte esa pista y vamos todos a cantar si usted la sabe. Así. Será tal vez tu día más deseado, una ilusión, el sueño más amado. Te sentirás una mujer, ya no eres niña, y en este día vivirás deprisa. Estrenarás tu juventud con esto, que temblarás al presentir un
un beso y bailarás con ese chico que te mira. Bailarás el vals y en este día vivirás deprisa. 15 primaveras, 15 primaveras, 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. Son 15 primaveras. Te encontrarás con tu mejor amiga, compartirás con toda su familia, y cuando apoyes tu cabeza en tu almohada, despertarás siendo mujer. Mañana no entenderás los celos de tu padre, y la razón ni el llanto de tu madre. Y cuando apagues 15 velas encendidas, recordarás que aún te quieren, niña. 15 por acá, 15 flores, 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. Ese aplauso para nuestra quinceañera. Y este hermoso tema que no puede faltar, que dice: no crezcas más. Ahí va la otra. Por favor, no crezcas más. Dice esta canción: pero tú creces en sabiduría, en conocimiento, amor de Dios y en estatura más puedes. Que te cargaban mis brazos el día de ayer, tan rápido ya 15 años no pueden ser. Recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso en que te has convertido, como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás te me marcharas. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas sepas que yo me levanto por ti, que a veces si te falta algo no puedo dormir, que me asusta como el mundo vive el día de hoy, y mi anhelo es mirarte siempre en bendición, como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo
te marcharás. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Como si de arriba volvieron demasiado. Como si de arriba me dieron demasiado. Como un regalo que no merecí. Como si jamás te me marcharás. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Por favor, crece mucho más. Dios te bendiga, quinceañera. Gloria a Dios, damos gracias por este precioso tiempo que ha sido preparado para Giselle. Qué hermoso momento, Giselle, el momento de escuchar esta serenata, muy especial para ti, Giselle. Y ahora, ¿qué continúa, pastor? Claro que sí, damos gracias a Dios, pero por favor denme un aplauso a la quinceañera esta noche y vamos a invitar por aquí a nuestro pastor Duber Anchico. Él nos va a estar acompañando, mi pastor, no sé en dónde se encuentra, pero lo invitamos y lo recibimos con un fuerte, pero fuerte aplauso a mi pastor. Dios les bendiga a todos en esta hora. Un gusto saludarles en el amor del Señor. ¡Que viva la cumpleañera! Muy bien, me pareció excelente esa entrada de saludo, pero yo sé que cada uno de nosotros podemos hacerlo de una manera mejor. ¡Que viva la cumpleañera! Eso, mi gente. Les recuerdo que nosotros en este instante hablé con la mamá de la cumpleañera para ver qué promesa le hacíamos a las personas que iban a participar en estas hermosas dinámicas. Y por allí me supo decir que teníamos unos maravillosos premios sorpresa. Así que por favor, yo quiero ver en este instante gente completamente dispuesta a querer participar. Yo quiero participar en este momento con jóvenes o con adultos, pero que sean personas hiperactivas, que les guste saltar, que les guste, mejor dicho, ganar un premio. En este momento, antes de que la cumpleañera se vaya, Giselle, espérame un momentico, por favor. Yo quiero saber cuál es tu comida favorita para podértela preparar junto con cada uno de los que estamos en este instante. ¿Cuál es tu comida favorita, Giselle? Que adivinen. Que ella, no. Queremos que nos lo dé a conocer, porque te la vamos a preparar en este momento. A ver, ¿cuál es tu comida favorita, Giselle? Les voy a dar un... ¿Ya? Es algo que se les dio en el menú. ¿Es algo que se les dio en qué? En el menú. Entonces, ¿qué fue lo que se le dio en el menú a ella? ¿Qué se le dio en el menú? A ver, yo quiero en este momento alguien que esté acá adelante, que sepa preparar cevichocho y que venga para acá. Una persona que sepa preparar el cevichocho, por favor. Quiero alguien que sepa preparar cevichocho. Vamos en este momento a prepararle un cevichocho a la señorita Giselle. Van a avanzar, ¿verdad? Y si la deja un segundito a ella aquí para poderle preparar su comida favorita. Correcto. Somos uno. Esa es la música. Muy bien. Yo quisiera un poquito más debajo para el sonido, mi gente linda, para que no se me escuche la voz de pollito. ¿Sí o no? Estoy escuchando mi voz chillona y una voz de pollito. Muy bien. Tenemos exactamente las 9:08, una hora menos en Galápago. Y saludamos a nuestra cumpleañera, que es la persona que nos sintoniza en los diversos lugares. Muy bien.
Mi esposa está en este momento repartiendo el nombre de unos animales, porque en este momento vamos a hacer una granja. ¿Vamos a hacer una qué? ¿Una qué? Pero responda, mi gente linda, para que no nos desanimemos. ¿Vamos a hacer una qué? Una granja, muy bien. Pero antes de vamos primero a mirar, ya nos dimos cuenta que ella le gusta el cevichocho, ¿verdad? Es su comida favorita. Muy bien. Alguien que sepa hacer cevichocho, por favor, que venga para acá, para que me diga cuáles son los ingredientes del cevichocho. Ella, muy bien, venga para acá, por favor. Le estamos poniendo el alma. Muy bien. Usted le gusta, sabe hacer cevichocho. Muy bien. Ok. Muy bien. Yo voy a, ¿cómo es su nombre? Gladys Valdés. Muy bien. ¿Qué pasó con el DJ? DJ, esa no es la música, ya voy para allá. Mi gente linda, por aquí tenemos a la señorita Gladys Valdés. Mientras yo voy y elijo la música, ella nos va a decir cuáles son los ingredientes que tiene el cevichocho. Un momento de comercial, ya regresamos. Quiero abrazar lo que tú abrazas y renunciar a lo que no es de ti. Que mis palabras sean un río de gracia, de vida que viene de ti. Enséñame a amar como el Padre ama, como el Espíritu me enseñó. Lléname, lléname, Espíritu Santo, y haz que mi amor se parezca al de Dios. Ahora sí, mi niña. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¡Te va la cumpleañera! Ahora sí, tenemos una profesional del cevichocho en este momento. Díganos qué ingredientes tiene el cevichocho. El ingrediente que yo le voy a dar como para que la quinceañera, pero mejor dicho, quede con esas ganas y quiera comer más del cevichocho. Le voy a dar el ingrediente de un cevichocho mixto. Para eso se necesita el chocho, no puede faltar el tostado, se hace con cebollita y va cebolla, pero para todo esto se necesita el jugo de tomate cocinado. Pero ahí se va, el jugo se le hace con un caldito de pescado para que sepa bien rico. Aparte de eso se le pone cuerito si se quiere con cuerito, y no solo eso, sino que también se pone los mariscos como calamar, el camarón. Cumpleañera, concha, pase para la fotico, por favor. Y otras cosas más si desean. O sea, es un cevichocho mixto. Se le pone bastante limón y no puede faltar la hierbita. Y no puede faltar la hierbita. Muy bien, un aplauso para la chef del cevichocho. Fuerte ese aplauso, fuerte, 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 fuerte.
Muy bien, mi gente linda, ella no se me va a mover de este lugar. Ella en este momento va a participar conmigo. Pero antes de eso, vamos nosotros a llamar a todas las personas que recibieron el papel que mi esposa le entregó. Sí, pero van a acercarse emitiendo el sonido del animal que les tocó, ¿ok? Muy bien, vamos. Luces, cámara, acción. Cada persona a quien se le entregó el papel va a pasar acá adelante emitiendo el sonido del animal que le tocó, para que procedamos a hacer todos un rico y delicioso cevichocho. A ver, por favor. A ver, pero emitan el sonido del animal. Por aquí. A ver, ¿qué animal le tocó a usted? Pero tiene que pasar acá, haciendo como hacen las vacas. Pero tiene que hacer como hacen las vacas. A ver, todos se van levantando de su asiento y van a ir haciendo el sonido del animal que les tocó. Por allí yo miré que a uno les había tocado vaca, pero no escucho ninguna vaca allá en el asiento. ¿Dónde está la vaca? ¿Dónde está la vaca? A ver, yo quiero ver todo los que le tocó el papel de la vaca acá adelante. Pero levántense haciendo como hacen la vaca. ¿Qué pasó? ¿Quiénes recibieron los papeles? ¿Cómo? ¿Están cómo? ¿Sean qué? Cohibidos. No. Vamos a romper el hielo, 100%. Va a pasar usted por los asientos donde usted sabe que le dio el papel y va a decirle que hagan como el animal que les tocó y que pasen acá adelante, ¿sí? Muy bien. Usted no se me vaya a mover de allí, o yo, porque con usted vamos a hacer en este momento el cevichocho. ¿Cómo? ¿Qué animal le tocó a usted? ¿Qué animal le tocó a usted? A ver, ¿cómo hacen la vaca? ¿A usted qué animal le tocó? ¿Cómo hacen la vaca? Muy bien, correcto. Muy bien. Ahora bien, yo quiero ver a las demás personas que les tocó. Levanten la mano a los que tienen el papel de los perros. A ver, mi hijo, pero... por favor. Mi gente linda, les doy a conocer que tenemos premiaciones. A ver, ¿cómo hacen los perros? Muy bien, un aplauso fuerte. Mi gente, un aplauso por favor. Un aplauso fuerte. Queremos participar todos, ¿verdad? Muy bien, usted se va a levantar de su asiento haciendo como el animal que le tocó hasta que llegue a este lugar, ¿ok? Muy bien. A ver, ¿qué pasó? A la niña, a la señorita, ¿qué papel le tocó? A la que se levantó allá. ¿Qué papel ¿Cómo? Muy bien, vamos a preguntarle. ¿Qué papel le tocó a usted? ¿Qué papel le tocó? El lobo. A ver, ¿cómo hacen los lobos? ¿Cómo hacen los lobos? Eso, muy bien. Puede pasar. Pase. ¿Qué animal le tocó a usted? Gato. ¿El qué? Gato. ¿Cómo hacen los gatos? Miau, pero mejor dicho, parece un gato maduro. Él tiene que gritar como un gato bebé. A ver, ¿cómo gritan los gatos bebé? Miau. No, mijo, eso ya es un gato que se quiere jubilar, ¿sí o no? A ver, bueno, mijo, vaya pasando por allá para que hagamos un cevichocho ahorita, ¿oyó? A ver, por acá, por aquí, ¿alguien más agarró? Usted. ¿Fue usted? ¿Qué animal le tocó? Colaboremos todo. Entre más rápido colaboremos, más rápido nos vamos, ¿sí? Muy bien. ¿A usted le tocó algún animal? ¿A ninguno? ¿A quién le tocó animal por acá? Por acá. Muy bien. ¿A quién les tocó algún animal? ¿Qué animal le tocó a usted? ¿A quién? ¿A quién le tocó por aquí? ¿A ninguno? ¿A ella le tocó? ¿No? ¿A usted le tocó algún animal? ¿Qué animal le tocó a usted? El pollito. ¿Cómo hacen los pollos? Pío. A ver, otra vez. ¿Cómo hacen los pollos? Pío. Muy bien. Para allá, pase para allá al frente. A preparar en este momento un cevichocho. ¿Yo? A ver. Muy bien. ¿Quién le tocó a quién? A ella. ¿A usted qué animal le... El perro. Ella dice que le tocó el perro. A ver, dígame cómo hace. Pase para acá adelante. Pase adelante.
¿A usted qué animal le tocó? El pollo. ¿Cómo hace el pollo? Pío, pío, pío. Vamos para acá, por favor, todos, todos. ¿Por aquí le tocó a alguien más? No, a ninguno. Muy bien. ¿A quién le tocó por aquí? ¿A usted? ¿Qué animal le tocó a usted? Pollo. ¿Cómo hace el pollo? Pío. ¿A usted qué le tocó? A ver, ¿y cómo hace el caballo? Muy bien, muy bien. ¿A usted qué animal le tocó? El pollo. ¿Y cómo hace el pollo? Pío, pío, pío. Venga para acá todos los que van a participar, que vamos a preparar en esta hora un cevichocho. ¿Un qué les dije? ¡Cevichocho! ¿Vamos a preparar un qué? ¡Cevichocho! Vamos a preparar ¡Cevichocho! un cevichocho. Y para esto vamos a hacer un círculo, ¿ok? Vamos a hacer un círculo, mi gente linda. Por favor, hagamos un círculo. Hagamos un círculo todos, un círculo bien bonito. ¿Ustedes saben qué es un círculo? A ver, Adasa, ¿qué es un círculo? Adasa, no me dejes quedar mal. A ver, ¿qué es un círculo? ¿No me vas a decir qué es un círculo? A ver, ¿qué es un círculo? Un círculo. Un círculo. Ella me dice que un círculo es un círculo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Que va la cumpleañera! Mi gente linda, hagamos el círculo, ¿sí? Vamos a hacer un círculo, ¿ok? Adasa, asiente el vaso, por favor, ten la amabilidad. Le vas a... No, póngalo, asiéntelo mejor. Mi gente linda, la verdad es que yo valoro el trabajo de los niños, pero en este instante quiero hacer algo. Los niños van a participar conmigo después, ¿ok? Niños, a participar después. Ya que la mayoría de los jóvenes se han quedado en la silla, los voy a llamar por dedocracia. Yo quería por democracia, pero ya me tocó por dedocracia, ¿ok? Mi hijo, venga para que participe, para que se gane el premio. Vaya para allá, por favor. Vaya, vaya, para que... Mi hijo, usted también. Póngase las pilas, póngase la 10. Usted también, ¿o yo? Vaya para que participe, para que hagamos un cevichocho todos juntos. Venga, participe, ¿sí? Vamos, para que se ponga... Para que comamos rico todos. Vamos, genes. Vamos. A ver, niña, vamos para que participemos todos. A ver, vamos a hacer un rico, delicioso cevichocho. Cevichocho. Una pregunta. ¿A usted le gusta el cevichocho, sí o no? Venga, pues, ¿cómo no va a participar? Venga para acá. Oiga, imagínese usted. A ver. Vamos, vamos, para que hagamos un cevichocho. ¿Quién va a participar? ¿Ella? Venga para que participe. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Muy bien. A ver, listo. Estoy diciendo de la siguiente manera. Les voy a explicar, ¿ok? La cumpleañera nos dijo que su comida favorita es el cevichocho, ¿verdad? Y como yo no sé todos los ingredientes que tiene el cevichocho, la hemos llamado a ella para que ella nos diga. Y cada ingrediente que ella diga va a llevar el nombre de cada uno de nosotros, ¿ok? Muy bien. Ella me dijo que el cevichocho lleva tomate, ¿verdad? Entonces yo quiero en este instante 2 tomates. Muy bien. Usted va a hacer un tomate, una tomate. Les recuerdo que esto no es frutinovela, ¿no? Solo el hecho de que le esté diciendo ella que va a hacer un tomate, eso no quiere decir que voy a hacer una frutinovela, sino que somos los ingredientes para hacer el cevichocho. Muy bien. ¿Usted es una? Tomate. Dígalo fuerte para que todos lo escuchemos. ¿Usted va a hacerla? Tomate. ¡Tomate! ¡Un aplauso para el tomate! Por acá vamos a sacar 2 tomates, ¿ok? Usted también va a hacer otra tomate. ¿Una qué? Tomate. ¡Tomate! ¡Un aplauso para la nueva tomate! Oiga, les voy a decir lo siguiente. Ustedes que tienen el nombre de los ingredientes no pueden olvidarse, ¿ok? Porque yo voy a ser el cocinero, ¿ok?
Yo voy a ser el qué? Cocinero. El cocinero. Yo soy el cocinero. A ver, denle el micrófono ahí un momentico, ¿sí? Dígame, ¿qué otro ingrediente lleva el cevichocho? Cebolla. Cebolla, muy bien. Paiteña, pero. Queremos una muchacha que haga llorar o un hombre que haga llorar. Muy bien. ¿Quién? ¿Quién hace llorar por aquí? No. Es broma, es broma. Aquí todo el mundo es bueno. Nadie hace llorar. Muy bien. Usted va a hacer una cebolla, ¿ok? ¡Un aplauso para esta cebolla! Usted también va a hacer una cebolla, ¿oyó? No se vayan a olvidar. ¿Usted va a hacer una qué? Una cebolla. Una cebolla. ¿Usted va a hacer una qué? Cebolla. Muy bien, muy bien. Fuertes aplausos para la cebolla. Muy bien. Otro ingrediente que tenga el cevichocho. Limón. Limón. Muy bien. Alguien que por aquí que tenga cara de limón. Ninguno. Aquí todos somos felices. ¿Sí o no? A ver. Usted va a hacer un limón. ¿Ok? ¿Usted va a hacer un qué? Limón. Limón. Muy bien. Excelente. Usted va a hacer otro limón. ¿Un qué? Limón. ¡Limón! ¡Fuerte el aplauso para los limones! Cuéntenos, ¿qué otro ingrediente tiene el cevichocho? ¿La sal? La sal, muy bien. Usted va a hacer una sal, ¿ok? ¿Va a hacer la qué? Sal. La sal. Un aplauso para la sal, por favor. Usted también va a hacer una sal. ¿Va a hacer la qué? Salad. La sal, muy bien. A ver, dígame usted, ¿qué otro ingrediente tiene el cevichocho? La hierbita. Usted va a hacer la hierbita, ¿oyó? ¿Va a hacer la qué? La hierbita. Muy bien. Usted va a hacer también hierbita, ¿oyó? Muy bien. Anóteme aquí todos los ingredientes que lleva el cevichocho. Muy bien. Ahora sí, dígame, ¿qué otro ingrediente lleva el cevichocho? ¿Cómo? El tostado. ¿Usted aún tiene o ya no? Todavía. Usted va a hacer un tostado, ¿ok? ¿Ustedes tienen? Usted va a hacer un tostado, ¿ok? Tostado. Muy bien. No olviden los nombres que ustedes tienen, ¿ok? Anóteme todo. ¿Ya anotó? Muy bien. ¿Qué otro ingrediente lleva el cevichocho? ¡Chocho! Muy bien. ¿A quién no le hemos dado? A usted, ¿verdad? Usted va a hacer un chocho. ¿Usted? Tiene. Usted también va a hacer el otro chocho, ¿ok? Entonces iniciamos, ¿verdad? ¿O falta algo más? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? El cuero. El cuero. Pero para cuero, usted va a hacer un cuero, ¿yo? Muy bien. Ella no tiene todavía. Usted va a hacer otro cuero. Ok. Un aplauso para los cueros. A ver. A ver, ¿qué más le falta al cevichocho? Como el cevichocho es mixto, vamos a hacer con camarón. Con camarón, ¿verdad? ¿Quién falta aquí? Usted va a hacer un camarón, ¿o yo? ¿Quién más? Camarón, usted ya tiene, diga. A ver, queremos un camarón. ¿Va a participar? Como lo veo que se viene levantando, yo digo, nos llegó el camarón. Queremos un camarón. Mijo, usted quiere ser camarón, ¿verdad? Venga, para que sea un camaroncito. Venga. ¡Que iba la cumpleañera! ¡De vida! ¡Que iba la cumpleañera! ¡De vida! Muy bien. Oiga, ¿qué más le falta al cevichocho? ¿Pescado? Por acá me están diciendo que ahí nomás. ¿Pescado o no? Es que es un cevichocho mixto. Cevichocho mixto dice. A ver, un pescado entonces. Ey, señorita, venga, pescadita. Venga para que sea una albacora, ¿sí? Oiga, usted también, venga, señorita Luz. Para que sea una albacora, venga. Venga, por favor. Necesitamos pescado por acá. Mire, no se vaya a olvidar, ¿ocho? Usted va a ser una albacora, usted va a ser el pescado. Pero que no se le olvide. Queremos otro pescado, por favor. A ver, del lado de acá, ¿quién está participando? ¿Ninguno? ¿Quién es Erika? Me están recomendando a Erika. ¿Cuál es? ¿Dónde está?
Erika, ¿te solicitan por favor? Bueno, Erika dice que no. ¿Quién? Mary, ¿quién es Mary? A ver. ¿Dónde está Mary? Mary, venga, Mary. Ayúdame a llamarla. Mary. Ahora queremos una cocineta. Queremos una cocineta, ¿sí? ¿Saben qué es una cocineta, verdad? Una estufa. ¿Cómo se dice? ¿Estufa o cocineta? Estufa o cocineta. Queremos una cocineta, ¿ok? Richard, ¿quién es Richard? Richard. ¿Dónde está Richard? Déjeme irlo a traer, vea, mejor dicho. Porque es que mejor. Richard, ¿dónde está? ¿Cuál es Richard? Aquí. ¿Cuál es Richard? ¿Él es Richard? A ver, papito, venga para acá que lo están solicitando yo. Papito, soy yo, ya es arrocito, vea. Yo se lo puedo empacar. A ver, Richard, póngase las pilas. Adelante. Muy bien, le estamos poniendo el alma. Richard, no participar. Usted va a hacer una cocineta, ¿oyó? Usted va a hacer la cocineta industrial. Ahora nos hace falta el gas y también el encendedor. ¿Qué pasó? Oscar. Oscar, póngase las pilas, papito. Venga para. Vamos. Pero no se me vaya a olvidar usted el gas, ¿ok? Queremos el encendedor. Alguien que tenga buena chispa. ¿Quién es el encendedor? ¿Cómo se llama? Manuel, venga acá. Manuel, venga. Muy bien. ¿Ok? Manuel, Nina. Manuel, venga para acá, mijo. Listo. La licuadora. Queremos una licuadora y ahí terminamos, ¿ok? Una licuadora. ¿Quién es Nancy? Nancy Valdés. Me piden a Nancy Valdés. Nancy. A ver, ¿listo? Ahí nomás. Ok. Entonces, el juego consiste en lo siguiente. Yo soy el cocinero. ¿Yo soy el qué? Cocinero. Yo soy el cocinero. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. DJ, bájale un poquito, por favor. No del todo, un poquito nomás. DJ, bájale la música. Le estamos poniendo el alma. Ahora sí, mi gente linda. Yo soy el qué? El Cocinero. Yo soy el qué? Cocinero. Yo soy el qué? Cocinero. El cocinero. Pero ustedes saben que todos los ingredientes debemos, ¿qué cosa? Involucrarnos. Y cocinero, voy a decir que tal vez no hay un ingrediente, pero ese ingrediente va a decir que él sí existe. ¿Ok? Y se va a poner aquí en el frente juntamente con su pareja de qué? De ingrediente. De la siguiente manera. Por ejemplo, yo digo así: cocinero sí hay. Lo que no hay es chocho. Y entra el chocho. Dice: chocho sí hay. Lo que no hay es limón. Y así pero usted entra y él va saliendo. ¿Ok? Pero todos aplaudiendo, ¿sí? Todos aplaudiendo. Vamos. Luces, cámara, acción. Cocinero sí hay. Lo que no hay es cebolla. Cebolla sí hay. Lo que no hay es Tomate sí hay. A ver. Vamos. Agarren el micrófono ahí. Cuero sí hay, lo que no hay es albacora. A ver, albacora. Albacora sí hay, lo que no hay es licuadora.
licuadora sí hay, lo que no hay es chocho. Chocho. Chocho, chocho si hay, lo que no hay es tostado. Tostado sí hay, pero no hay cocina industrial. A ver, pero todos con ganas, con ganas, con ganas. Cocina industrial sí hay. Lo que no hay es gas. Muy bien, eso. Gas sí hay, lo que no hay es camarón. ¡Camarón! Camarón sí hay, lo que no hay es encendedor. Encendedor dicen que no hay. Encendedor sí hay, lo que no hay es tomate. No importa. Puede repetir. Tomate sí hay, lo que no hay es hierbita. ¿Sí hay hierbita? Hierbita sí hay, lo que no hay es tostado. A ver, todos. Tostado sí hay. Lo que no hay es hierbita. Bueno. Digan ustedes eligen. Hierbita sí hay. A ver, todos, vamos. Hierbita sí hay. Lo que no hay es cebolla. Cebolla. Sí hay, lo que no hay son cueritos, no hay cueritos. Cuerito sí hay. Lo que no hay es Sal sí hay. Lo que no hay, cocinero sí hay. Lo que no hay es chocho sí hay, lo que no hay es hierbita. Hierbita sí hay, lo que no hay es licuadora Licuadora sí hay, lo que no hay limón. Limón sí hay, lo que no hay es camarón. Camarón sí hay, lo que no hay es gas. Sal. Gas. Sí hay, lo que no hay es encendedor. Encendedor sí hay, lo que no hay es quien coma. ¿Quién coma sí hay? Vamos entonces. Y todos saltamos al centro, ¿ok? Para que los ingredientes puedan hacer el cevichocho. Entonces, hagamos el cevichocho. Muy bien. ¡Que viva la cumpleañera! ¡Que viva la cumpleañera! Muy bien, eso. Muy bien. Que toda la creación alabe a Dios. Te alabo en el valle, te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio, estando rodeado, porque cuando alabo, tú estás a mi lado. Le estamos poniendo el alma. Mientras tenga Señora y señores, seguimos aquí a las horas de la tarde ya. De la noche tenemos exactamente las 9:38. 1 hora menos en Galápago. Buen provecho, mi gente linda. Tenemos en este instante un punto muy importante. Vamos a hacer una entrega de presentes, señoras y señores. Solicitamos por este lugar a nuestra cumpleañera
La señorita Giselle Valdés, por favor, acérquese. Giselle Valdés, acérquese por este lugar, por favor. Prepara su presente en ese instante. 9:38. Día sábado 9 de mayo del año 2026. Le estamos poniendo el alma. La Giselle está tomando sus fotos. La estamos solicitando por este lugar, por favor, a la cumpleañera. Cumpleañera, acérquese por este lugar. Cocinero, cocinero sí hay. Lo que no hay es limón. ¿Dónde está el limón? Camarón, ¿dónde está el camarón? A ver, lo que no hay es cebolla. ¿Dónde está la cebolla? ¿Dónde están los tomates? Muy bien. Señorita Giselle, se desde la caja. Señorita Giselle, se desde la caja. Señorita Giselle, se desde la caja. Solicitamos en este lugar a la hora de la noche ya. Acérquese, señorita Giselle Valdés, para que se acerque en este instante. Vaya alistando su presente. Vamos en este momento a recibir los presentes. Vamos a recibir los presentes, señores y señores. Vamos a hacer un corte comercial. Ya regresamos. Solicitamos a cumpleañera en ese instante, mi gente linda. Vamos a hacer la entrega de presente. Así que tenga su presente listo, por favor, para que venga la cumpleañera a estas horas de la noche. Por favor, mi gente linda. No me detengo, mi Dios vivo estar. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo estar. ¿Y cómo me voy a callar? Mi alma alaba a Dios, mi corazón. Muy bien, mi gente linda. Vamos en ese instante. Giselle Valdés, Estefanía Valdés, le estamos poniendo el alma. Bienvenido a Claro. Después del tono, tu llamada será cobrada. Mi gente linda, en ese instante. Mi gente linda, vamos a hacer un... Le estamos poniendo el alma. Listo. Muy bien. Cumpleañera, cumpleañera, sí hay, lo que no hay es regalo. Muy bien, muy bien. Excelente. Tenemos un buen compositor. Un aplauso para el compositor nuevo. Eso. A ver, él está diciendo que cumpleañera sí hay y lo que no hay es regalo. Pero vamos a demostrarle todo lo contrario. ¿Quién se va a levantar de la silla y va a decir, regalo? Regalo sí hay, lo que no hay es cumpleañera. Cumpleañera sí hay, eso. Muy bien. Mi gente linda, podemos en este instante acercarnos.
No pasen todos, uno por uno, ¿oyeron? Muy bien. Eso, pasarela. Le estamos poniendo alma. Yo lo sé, te alabo y sé que estás en control. Sintonía. Jungla Estéreo. 94.3 FM Estéreo. Le estamos poniendo el alma. Y cuando alabamos, caerá Jericó. Amén. Eso. A ver, regalo sí hay. Y también hay cumpleañera. Solicitamos al fotógrafo importado, por favor, que se nos acerque por este lugar. Photography. Tenemos una fotógrafa invitado desde Dallas, Texas, Estados Unidos de Norteamérica, para cubrir este magno evento. Le estamos poniendo el alma. Bancolombia, tu banco amigo. Señoras y señores, Sante, cumpleañera sí hay, regalos también. Por favor, cada persona que va entregando su regalo puede también ir. Giselle, voltee por favor el. Le estamos poniendo el alma. Bienvenido a Movistar. Paulina, ¿cómo te encuentras? Very well. Mi gente linda, tenemos en este instante habilitado una línea de WhatsApp para que usted le escriba a la cumpleañera, le mande un mensaje. Puede usted anotar el número para que le envíe un mensaje a la cumpleañera en este instante. El número es 098-955-6335. Guarde el número, envíe su mensaje, por favor. Le repito, 098-955-6335. 098-955-6335, por favor, escríbalo. 098-955-6335. Envíe su mensaje. Creación. Vamos a jugar, digo. Davicho, ¿quién es el mejor jugador del mundo? El mejor jugador es Cristiano. Cristiano, qué bueno. Te cambiaste de jugador. Antes tu jugador era otro favorito. Mi gente linda, pueden anotar el número para que envíen sus felicitaciones a la cumpleañera. 098-955-6335 para que envíe su WhatsApp y se lo estaremos leyendo en voz alta para todos. Le repito una vez más, 098-955-6335, ¿ok? Una vez más, 098-955-6335. Cumpleañera, sí hay, regalos también. Muy bien. Le estamos poniendo el alma. Aprovechamos esta oportunidad para saludar de una manera muy especial a los padres de la cumpleañera, a su hermano. Saludamos también a la cumpleañera. Que viva la cumpleañera. ¡Que viva! ¡Que viva la cumpleañera! ¡Que viva! Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ella nos dice que su comida favorita es el cevichocho. Mi gente linda, todos en la fila, por favor.
a mi lado. Hola, pequeña, ¿cómo te llamas? Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Rusa? ¿Es tu nombre? ¿Y tu apellido? Bonnie. Bonnie. ¿De dónde eres? Coca. Del Coca. ¿Cuántos años tienes? 9. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Doctora. Doctora, ¿sabías que para ser doctora tienes que ser una buena chica? ¿Sí? Muy bien. Entonces yo quiero que seas una muy buena doctora, ¿ok? Ok, Rusa, gracias por tu entrevista. Te deseo un excelente resto de la noche. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eso. Seguimos en la fila. Jungla Estéreo. ¡Que viva la cumpleañera! ¡Que viva! Por aquí tenemos otra invitada, por favor, desde la Joya de los Hacha. ¿Cómo es su nombre? Guadalupe. Señorita Guadalupe Herrera, sé que es la caja. ¿Qué tal? ¿Cómo le está pasando en este cumpleaños? Súper bien. ¿Cuáles son sus palabras de felicitaciones para la señorita Giselle? A Giselle, pues la conozco desde niña y siempre ha sido una niña muy, en todos los sentidos muy hermosa, respetuosa, humilde, sencilla, y pues yo creo que eso allega